Ok, mientras se van añadiendo entonces, ¿no es cierto?, los hermanos, esta es la quinta clase, la próxima semana tendríamos, ¿no es cierto?, el cierre, ¿verdad? Es decir, a la mitad de la clase más o menos tendríamos que terminar con todos los libros y la segunda parte sería el examen, ¿ya? El examen se va a enviar al WhatsApp, ¿verdad? Y está en Word, ¿ya? Es un Word, así que también van a tener tiempo para poder, ¿no es cierto?, poder contestar. Así que para que no estén asustados, porque algunos me preguntaban cómo iba a ser la dinámica, esperamos ya más adelante, ¿no es cierto?, poder utilizar el tema del Google, ¿no es cierto?, para que sea más rápido y así ustedes pueden ir completando, pero eso les da tiempo no más limitado a veces y eso también es como para algunos estresante. Así que esperamos la próxima semana cerrar, ¿no es cierto?, con nuestra materia, Panorama del Nuevo Testamento, y el próximo viernes también, ¿no es cierto?, esperamos los trabajos, ¿ya? Todos los trabajos, el informe de lectura y la línea de tiempo, ¿ya? Así que para que también podamos tener ahí, ¿no es cierto?, aquello, porque yo tengo, perdón, estoy un poquito resfriado, hasta la siguiente semana para entregar las notas, ¿ya? Entonces, por eso le encarezco igual la puntualidad para poder también, ¿no es cierto?, responder hacia arriba, ¿no es cierto?, al directorio y entregar las notas y también a ustedes, ya que es importante que puedan tener su notita, ¿ya? Así que, bueno, siendo ya exactamente las 7:30, vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor para ver, ¿no es cierto?, lo que nos corresponde en el día de hoy. Disculpe. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos Ya, en esta tarde. ahora le Gracias voy a por tu preguntar la fidelidad, palabra. gracias por tu misericordia, porque podemos No dejes que... reunirnos a través de este medio, Señor amado, para poder ser guiados, dirigidos, ministrados y enseñados, Señor. Disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, para que también, Señor, tú puedas capacitarnos y hablarnos a través de tu palabra y a través de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, Señor, que tienen una riqueza, Señor, y una enseñanza práctica, pero también No prende la doctrinal cámara. y teológica. Sí, sí, Gracias, estaba apagado. oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguien tiene el fono encendido ahí, el audífono? Ya, así que voy a tratar de, Ah, tienes que apagar. Así está. aquí está. A ver, ahí lo silencié, ¿ya? Así que damos gracias al Señor, queridos hermanos. Esta es la clase número 5, nos queda una clase más, así que esperamos con la ayuda del Señor poder, ¿no es cierto?, avanzar lo más posible en el día de hoy. Quedamos en el libro de Gálatas, ¿no es cierto?, la semana pasada, que es una carta que nos enseña mucho con respecto, ¿no es cierto?, a esta herejía, ¿no es cierto?, y a esta corriente, ¿verdad?, de el judaísmo, ¿ya? De este judaísmo, ¿no es cierto?, que hacía que no solo podía ser salvo a través de Cristo, sino que había que circuncidarse, guardar el día de reposo, ¿verdad? Entonces ahí hubo un conflicto y también nos muestra cosas interesantes, como decía uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Este enfrentamiento entre Pablo, ¿no es cierto?, y Pedro, que Pedro tenía un doble estándar, ¿verdad?, delante de los gentiles, y también que Pablo no fue directo a los viajes misioneros, sino que pasó un tiempo, ¿no es cierto?, ahí en Arabia, donde Dios trabajó y trató, ¿no es cierto?, con él y con su vida, ¿no es cierto?, para comenzar este hermoso ministerio, ¿no es cierto?, que es el ministerio del apóstol Pablo hacia los gentiles. Ya él mismo se autoproclama, ¿verdad?, el autor, ¿no es cierto?, o el predicador, ¿no es cierto?, hacia los gentiles, ya que a los apóstoles, ¿no es cierto?, de Jerusalén se les complicaba un poquito, ¿verdad?, el tema de poder llevar el evangelio allí, en este caso, a los gentiles, ¿ya? A los gentiles. Así que vamos a ver, queridos hermanos, ¿no es cierto? Ahora, ¿no es cierto? Esta otra carta, ¿verdad? Que es una de las cartas que se llaman también de la cárcel, ¿verdad? O también cristológicas. ¿Se acuerdan que vimos allí un cuadrito de cómo se separaban o cómo se estudiaban las cartas de Pablo? Y a esta carta, ¿verdad? Se le llama carta cristológica porque a pesar de que Pablo está en la cárcel, ¿no es cierto?, tiene una revelación profunda de Cristo. Y también, ¿no es cierto?, estaba Filipenses, Colosenses, ¿verdad? Entre estas cartas, ¿ya? Cartas de la prisión o también cartas cristológicas, ¿ya?
Entonces, comenzamos, querido hermano, señalando que más que una carta, ¿no es cierto? Este es un sermón. Recuerden ustedes que Pablo pasa mucho tiempo en Éfeso, ya cuando él levanta la iglesia en Éfeso, ya él estuvo 2 años y medio ahí, en ese lugar, ¿verdad? Levantando líderes, levantando la iglesia. Entonces es una iglesia que él ama mucho, ¿no es cierto? Que es una iglesia que conoce mucho, donde él también después, en el tiempo, ¿no es cierto?, establece allí a Timoteo como pastor en la iglesia de Éfeso. Y también en el libro de Hechos nos cuenta la experiencia, ¿no es cierto?, de cuando él se va de Éfeso, ¿no es cierto?, y allí un profeta señala de que nunca más le iban a volver a ver. Y, ¿verdad?, los hermanos lloran ahí en la orilla de la playa porque sabían que era la última vez que veían al apóstol. ¿Ya? Entonces es una carta, ¿no es cierto?, donde él abre mucho su corazón porque son hermanos que él ama y que él conoce. ¿Ya? Entonces dice, más que una carta, también, ¿no es cierto?, es un sermón, ¿verdad? Es una homilía, ¿no es cierto? Es una predicación de exhortación a la iglesia en Éfeso, pero también es un tratado teológico, ¿ya? Allí, ¿no es cierto?, vemos mucho de Cristo, ¿verdad? Y esta kenosis es una palabra, ¿no es cierto?, que habla del vaciamiento, ¿no es cierto?, donde el Dios eterno se hace hombre. Ahora recordemos que nosotros profesamos que Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? Entonces tenemos allí, ¿verdad?, esta característica que aparece en Filipenses capítulo 2, donde habla, ¿no es cierto?, que Jesús se humilla, ¿no es cierto?, haciéndose hombre, después siendo siervo y muriendo en la cruz, y Dios lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿verdad?, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, ¿ya? Entonces, es un contenido para creyentes maduros en la fe, ya que, como lo señalábamos, el mismo Pablo fue quien formó a la iglesia, a quien discipuló, ¿verdad? Puso enseñanza, doctrina y también levantó líderes, ¿no es cierto?, allí en la iglesia de Éfeso. Bueno, 30 años después que Pablo escribe esta carta, el Señor Jesucristo también le envía un mensaje a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, recuerde usted, donde felicita o el Señor, ¿no es cierto?, hace ver cosas importantes, ¿verdad? Allí como la firmeza doctrinal, el arduo trabajo, la paciencia, ¿verdad?, que se oponían a las herejías que estaban en ese tiempo, ¿ya? Y podíamos decir, bueno, es una iglesia casi perfecta, pero había algo importante que estaba fallando y era que la iglesia había dejado su primer amor, ¿ya? Entonces es un llamado de atención, ¿verdad?, a esta iglesia que seguía trabajando, que tenía una pureza doctrinal, pero eso también nos señala que nosotros no podemos descuidar nuestra relación personal con el Señor, ¿ya? Porque Él es el amor, ¿no es cierto?, o nuestro primer amor y debe seguir siendo nuestro primer amor. Algunos señalan que más que a la iglesia de Éfeso, también es una carta que abarca a todas las iglesias de Asia Menor, ya como la misma carta de Juan en el Apocalipsis, que le habla a la Odisea, ¿verdad? Y a otras, a otras iglesias ahí en Asia. Pero Pablo dice pasó más tiempo allí en Éfeso, así que es natural pensar que sus pensamientos se dirigieran a estos hermanos mientras estaba en la prisión en Roma, ¿ya? Entonces, es una carta dirigida a los hermanos de Éfeso, pero que también, ¿no es cierto?, podía perfectamente ser leída por las iglesias que quedaban también cerca, ¿no es cierto?, de esta ciudad, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, cómo se constituye esta iglesia. Dice, la primera visita de Pablo a Éfeso, al final de su segundo viaje misionero, ¿no es cierto?, Pablo se queda allí en Éfeso, dice que habiendo salido de Corintio, llegó a Éfeso y lo dejó allí, dejó en Éfeso también en ese momento, ¿verdad?, a Priscila y Aquila, ¿ya? Entrando a la sinagoga, discutía con los judíos, como lo hacían todas las ciudades a las cuales él iba, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, cuando ellos rechazaban el mensaje, él les predicaba a los gentiles, ¿ya? Entonces dice que acá los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, es decir, tuvo una buena aceptación dentro de la sinagoga, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo que es necesario
que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Alguien por ahí abrió su micrófono, le voy a pedir, hermano, a ver, eh, voy a tratar de, porque yo estoy aquí de una tablet, entonces no tengo como el control aquí ya. Ya tengo a la persona, ¿ya? Así que por lo menos ahora sí. Entonces, queridos hermanos, como les estaba comentando, ¿verdad? Lo importante es aquí, ¿no es cierto?, que al final, ¿no es cierto?, de su segundo viaje, Pablo levanta la iglesia en Éfeso, ¿ya? Y Pablo, ¿no es cierto?, ministra en Éfeso aproximadamente 3 años, 2 años y medio para ser exacto, y allí, ¿no es cierto?, se despide de la iglesia, ¿verdad?, en su tercer viaje misionero, donde él se dirige, ¿no es cierto?, hasta Roma y deja, ¿no es cierto?, a Timoteo como pastor por 1 año y medio. Por eso después vamos a ver las cartas pastorales, entre ellas está primera y segunda de Timoteo, y la carta que le escribe a Tito, ¿ya? Entonces, el tema central de esta carta es el propósito eterno de Dios de unir todas las cosas en Cristo. Se da cuenta que es Cristo el centro de esta carta, ¿verdad? Donde Dios quiere reunir, en este caso, a judíos y gentiles, o griegos y romanos, ¿verdad? En un cuerpo, en una iglesia, ¿verdad? En y a través de la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Que tiene una función de unir, ¿verdad? A todas las cosas, ¿verdad? En Cristo. El término iglesia en Éfeso no se refiere a una congregación local, sino más bien a la iglesia universal, ¿ya? Esto es importante porque usted, querido hermano, es parte de una iglesia local. El primer día se recuerda que nos presentábamos y decíamos, yo soy de la iglesia y el pastor es tanto. Eso es cuando usted es parte de esa iglesia local. Para ser parte de una iglesia local, ¿verdad? Usted tuvo que haberse bautizado, ¿verdad? Y, ¿no es cierto?, pasa a ser parte de esta iglesia después del bautismo, ¿verdad? De una iglesia local. Pero la iglesia universal, la iglesia de Cristo en el mundo entero, es aquella iglesia, ¿no es cierto?, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted pasa a ser parte de esta iglesia universal. Y cuando Pablo usa ese término iglesia acá en Éfeso, está hablando de esa iglesia, ¿ya? Donde no hay letreros denominacionales, sino que estamos todos detrás de la cruz de Cristo, ¿verdad? Y por eso, ¿no es cierto?, él habla de la iglesia allí como el cuerpo de Cristo, como el edificio. Ya el cuerpo tiene miembros distintos, pero son todos importantes, como lo veíamos en Corintio, ¿ya? Es un edificio que tiene que ser construido, edificado, y allí están los dones para edificar el cuerpo de Cristo. Y también, ¿no es cierto?, la iglesia es la esposa de Cristo, esta esposa que Cristo viene a buscar, una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿ya? Entonces, la totalidad de los salvados por medio de la sangre de Cristo, sean judíos o gentiles que tienen acceso por medio de Cristo en un mismo espíritu al Padre, son parte de esta iglesia universal, ¿ya? Y obviamente esta unidad de todas las cosas en Cristo, ¿ya? Él es la cabeza, ¿verdad? Entonces es muy vital que nosotros podamos tener esto en mente, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, dice Pablo, es apresado en Roma, ¿no es cierto? Tenemos ahí la figurita arriba de Roma, ¿ya? El circulito, y tenemos en el círculo más pequeño, ¿verdad? Donde está Éfeso, ¿ya? Entonces ahí está el mar Mediterráneo y este recorrido ya lo había hecho antes el apóstol, ¿no es cierto?, en su segundo viaje y después en su tercer viaje, pero ya ahora está, ¿no es cierto?, en Roma y escribe desde allá esta carta, como escribe también Filimón, Colosenses y la carta de Filipenses. Tenemos esta cronología, ¿no es cierto?, donde dice que aproximadamente entre el 61 al 63 escribió esta carta el apóstol Pablo desde Roma. Ahora, ¿a quiénes les escribió? Bueno, la palabra en Éfeso no se encuentran presentes los manuscritos más importantes y, ¿no es cierto?, el testimonio de los padres de la iglesia parece indicar que las palabras en Éfeso tampoco estaban en el original, porque defendían la idea de que realmente la epístola fue enviada a los efesios, aunque no lo especificaba, ¿ya? Entonces hay algunos puntos en la carta de Efesios que son difíciles de concordar,
Y por eso se cree que no solamente fue a la iglesia de Éfeso, sino que fue a toda la iglesia ahí en Asia Menor, ¿ya? Donde está, ¿verdad? La Odisea, Esmirna, Pérgamo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en el capítulo 1, verso 15 dice, habiendo oído de vuestra fe, entonces es extraño que Pablo escriba eso porque él conocía bien a la iglesia. Entonces, por eso se dice que tiene que haber sido también escrita a las otras iglesias que estaban en Éfeso, ya en Asia, perdón. Y también en el capítulo 3 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, ¿verdad? Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces ahí está dando a entender que a quienes les escribe no le conocía. Y sabemos que Pablo, ¿no es cierto?, era muy conocido en Éfeso por todo este tiempo que él pasó. ¿Ya? Entonces, por eso esto postula a que más que solo una carta a la iglesia de Éfeso, fue una encíclica, ¿no es cierto?, que abarcaba a todas estas iglesias que están ahí, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea. Entonces, estaba allí, ¿no es cierto?, cada una de estas Pergue. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, se puede decir que era una carta más abierta, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el propósito? Dice, por el contenido se infiere que el intento de la carta es informar a los gentiles de su nuevo llamamiento, ¿ya? Recuerden ustedes, lo comentamos también, ¿no es cierto? La iglesia nace en Israel, nace en una cuna, ¿verdad? Judía, donde los judíos venían, podríamos llamarlo más puros, más limpios, porque recuerde que para ellos el adulterio, la fornicación, la idolatría era pecado. Entonces ellos se guardaban de eso, ¿no es cierto? Pero los gentiles no, los gentiles por el contrario, dentro de su servicio a los distintos dioses, habían verdaderas orgías sexuales, ¿verdad? Habían sacerdotisas que eran verdaderas prostitutas religiosas, ¿ya? Y eso era parte de su servicio, de su devoción, y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que Pablo tiene que, ¿no es cierto?, en este caso, ¿verdad? Decirle a los gentiles que ahora ellos son una nueva criatura, que ellos tienen un llamado celestial, ¿verdad? Explicando el misterio del cuerpo de Cristo, que ahora son parte de esta iglesia, de este cuerpo, ¿verdad? Y en el cual ya no hay judío ni gentil, no hay siervo ni libre, no solamente hay creyentes en Cristo, ¿ya? Somos parte de esta iglesia universal que acabamos también de señalar, ¿ya? Tan importante es para Dios revelar este misterio que el apóstol Pablo fue comisionado por Cristo especialmente para proclamar, clarificar y establecer esta verdad, ya que ahora somos un cuerpo en Cristo, ya un cuerpo en Cristo. Y acá tenemos un contenido, ¿no es cierto?, de esta carta, ¿verdad?, con los 6 capítulos, el saludo, ¿verdad?, que siempre es característico en las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Y las divisiones más importantes y siempre al final también la bendición. Ahora, algunas ideas importantes o características. Bueno, es la única carta en el Nuevo Testamento en la cual la palabra iglesia significa iglesia universal, no la iglesia local, ¿ya? El término iglesia indica aquí el cuerpo, el edificio y la esposa, como lo dijimos hace un momento atrás, y la totalidad de los salvados por medio de la sangre de Cristo, sean judíos o gentiles, tienen acceso por medio de Cristo en un mismo espíritu al Padre, ¿ya? Como mencionamos también anteriormente, una característica que matiza el tema de la carta es el énfasis general sobre la unidad, pero en Cristo, ¿ya? En Él, ¿verdad? Para Él y por Él son todas las cosas, ¿ya? En todo lo que tiene que ver con la fe, ¿ya? Entonces la palabra característica o la frase característica de Pablo en Cristo o su equivalente aparece más o menos 35 veces entre estos 6 capítulos que tiene la carta de Éfeso, ¿ya? Entonces, en este sentido, Pablo expone la igualdad que existe entre judío y gentil, ¿verdad? Que fue algo que costó al principio dentro de la iglesia, porque como decíamos recién, ¿verdad? La iglesia nace en una cuna judía, ya la iglesia de los primeros siglos, ¿verdad? Era casi en su totalidad solo judíos que habían recibido el mensaje de salvación a través de Cristo. Pero con el correr de los años, 20, 30 años después, en su mayoría ya no era judío, era gentil. Ya la iglesia había avanzado, crecido mucho, ¿verdad? Entonces
ya eran más gentiles que judíos y quizás también se daba esta rivalidad o esta diferencia, ¿no es cierto? Y Pablo tiene que señalar, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, que somos un cuerpo en Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay, ¿no es cierto?, libre ni esclavo, ¿verdad? Que no había, que éramos todos delante del Señor igual, hombre y mujer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habían clases sociales muy marcadas. Recuerde usted que lo comentamos en algún momento, el 70% del imperio romano eran esclavos. Estamos hablando de que de la población total, si habían 100 personas, 70 de ellas eran esclavos, ¿ya? Y del 30%, un 10% era gente pobre, pero que no era esclava, ¿ya? Y apenas un 20% era clase media hacia arriba y alta, ¿ya? Entonces, había allí, ¿no es cierto?, un tema social de pobreza, había un tema de esclavitud, ya, 70% de esclavos, entonces también la iglesia abrazó estos problemas sociales, ¿verdad? Porque habían iglesias donde el pastor era el esclavo y el amo era el miembro de la iglesia. Entonces, había que convivir, ¿no es cierto?, con esta realidad que poco a poco en el tiempo también fue cambiando. Recuerde que como hijos de Dios, nosotros no estamos, ¿verdad?, a favor de la esclavitud, pero era una situación social que estaba en ese tiempo. Dentro de esta diferenciación entre el hombre y la mujer, el imperio romano a la mujer no la consideraba un sujeto, sino que la consideraba un objeto. En cambio, ¿no es cierto?, en la cultura judía y con mayor razón en el cristianismo, Pablo, ¿no es cierto?, lo señala claramente que ya no hay hombre y mujer en el sentido, ¿no es cierto?, de este servicio al Señor, ya no había una clase especial. Entonces se rompe otro paradigma social, ¿verdad? Había muchos pobres, ¿verdad? Y muchos ricos también, hay pocos ricos que eran los que gobernaban, y también, ¿no es cierto?, esto comienza la iglesia a subsanar, ¿verdad?, de una manera, ¿verdad?, con el amor de Cristo. ¿Ya? Bueno, Pablo también dice que considera mucho el propósito y la voluntad de Dios, ¿ya? En este tiempo donde él está allí preso en Roma, en una casa, ¿no es cierto?, pero con un arresto domiciliario. Él no podía salir de esa carta, de esa casa, perdón, pero sí podía recibir visitas, pero había un soldado ahí 24 horas, ¿no es cierto?, que le estaba custodiando. El desarrollo de la verdad doctrinal de la carta es interrumpido por dos oraciones de Pablo, una centrada en el conocimiento, ¿verdad? Para que pudiéramos crecer en el conocimiento de Cristo, y la otra también en el amor de Cristo, ¿ya? Entonces, el amor de Dios en nuestras vidas, de Cristo en nuestras vidas, y también el conocer a Cristo, ¿verdad? Es parte de nuestra madurez cristiana, ¿ya? Palabras que se destacan son riqueza, no de riqueza en dinero, sino riqueza espiritual, plenitud, ¿no es cierto? Somos plenos, completos en Cristo. Gracia, que es un regalo de Dios inmerecido, amor, santo, misterio, lo celestial, y bueno, sobre todo la frase en Cristo, que aparecía, ¿no es cierto?, aproximadamente 35 veces en 6 capítulos apenas, ¿ya? Ahora, se nota una marcada división entre la sección doctrinal, capítulo 1 al 3, y la otra sección práctica, capítulo 4 al 6. ¿Ya? Entonces, esta característica en las cartas de Pablo se hace muy clara en este libro de Efesios, ¿ya? Del capítulo 1 al 3, totalmente doctrinal, y desde el 4 al 6, ¿no es cierto?, la praxis, ¿no es cierto?, o la práctica. Bueno, se dedica una amplia sección a hablar sobre las relaciones domésticas desde un punto de vista cristiano. Ahí habla del matrimonio, ¿verdad? De los padres, ¿no es cierto? Entonces también la Biblia tiene respuesta para la familia, que es el ente más importante dentro de la sociedad y también dentro de la iglesia. Se dedica una sección a hablar sobre el conflicto de los creyentes con poderes espirituales del maligno, capítulo 6, que habla, ¿no es cierto?, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, ¿verdad? Y grandes doctrinas que aparecen, la doctrina de la salvación, a esto le llamamos soteriología, ¿ya? Entonces, es la teología, ¿no es cierto?, la parte de la teología que estudia la salvación del hombre, ¿ya? Tenemos la eclesiología también, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la doctrina
de la iglesia, ¿ya? Y tenemos también la soberanía de Dios, ya dentro de los atributos de Dios, Dios es soberano, Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. La lucha espiritual del creyente contra el maligno, ¿no? Es decir, hay una realidad. Ahora, en esto, hermanos, tenemos que ser claros, es decir, de pronto hay extremos, ya extremos donde vemos espíritus y demonios en todos lados, y eso no está bien, pero hay un mundo espiritual, ya el príncipe de este mundo es Satanás. Hay principados, hay potestades, hay demonios, pero Cristo los venció en la cruz del Calvario, porque a veces le damos como más importancia al diablo que a Dios. Pero también pasa lo contrario, que a veces, ¿no es cierto?, como que nos olvidamos de que hay maldad, que hay maligno, que está Satanás, que hay principados, que hay potestades, y eso tampoco es bueno. Es decir, ni lo uno, ¿no es cierto?, exagerar y ver en todos lados demonios, ni lo otro, ¿no es cierto?, en decir, no, Satanás poco menos no existe, ¿verdad? Sino que hay un mundo espiritual y tenemos lucha y por eso tenemos que vestirnos de la armadura y esta armadura no es más que Cristo, ya Cristo es el yelmo, Cristo es la coraza, Cristo es la espada, ¿ya? Entonces tenemos una lucha y tenemos que estar conscientes de que hay un mundo espiritual, ¿no es cierto? Hay, alguien dijo por ahí, una guerra cósmica entre el bien y el mal, pero sabemos que Cristo venció ya en la cruz del Calvario, ¿ya? Y por supuesto, ¿no es cierto?, esta doctrina o esta disciplina espiritual que es la oración, ¿ya? Aparte de mencionar, dice la oración, y de hacer dos paréntesis, orando por los destinatarios, Pablo exhorta, ¿verdad? En el capítulo 6, ¿verdad? Con todos, ¿verdad? De la oración, a orar en todo tiempo, con toda oración, por todos los santos, ¿ya? Esos son los todos, ¿ya? Es decir, orar en todo tiempo, orar, ¿no es cierto?, con toda oración y también por todos los santos, ¿ya? Y pasajes conocidos, ¿verdad? Dios nos escogió y predestinó antes de la fundación del mundo, según el designio de su voluntad. El Espíritu Santo nos sella y Él es la jarra o las garantías de nuestra herencia. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, sin las obras de la ley. Y la oración de Pablo para que conozcamos el amor de Cristo. Ya la capacitación de Jesucristo da a la iglesia para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Él. Ahí habla, ¿no es cierto?, de estos dones ministeriales, ¿no es cierto?, pastor, apóstol, evangelista, profeta, ya maestro. Tenemos andando también ahí imitadores de Dios, ¿verdad? Andando en sabiduría y sobriedad, controlados por el Espíritu, y el estándar de Dios para el matrimonio y vestirnos con la armadura de Dios. ¿Ya? Pasajes bien conocidos allí. ¿Alguna duda, consulta, queridos hermanos? Hasta aquí, ya que debido a que estoy en la tablet, no los veo a todos, así que espero que hayan estado ahí presentes, ¿no es cierto? Y escuchando con atención. Todo clarito, pastor. Se Gracias, hermano agradece. Camilo. Sí. Entonces vaya allí anotando su nombre, ¿verdad? Para que también esté dentro de la asistencia, queridos hermanos, ¿verdad? Recuerde que después a mí me queda grabadito ahí su nombre para poder ir y así no perdemos tiempo, ¿verdad? En la clase. Entonces, hermanos, hemos terminado ya el libro de Efesios, entonces ahora vamos a ir, ¿no es cierto?, con la carta a los Colosenses. Si no hay ninguna consulta, duda, ¿verdad? Bueno, hay algunos que me han hablado también en la semana, ¿verdad?, al WhatsApp, así que no hay ningún problema, ahí nosotros podemos contestarles, ¿ya? También allí, ¿verdad?, para que podamos, entre comillas, aprovechar el tiempo. Bueno, seguimos entonces, queridos hermanos, vamos a seguir compartiendo entonces la pantalla. Entonces ahora nos corresponde, ¿no es cierto?, la carta a los filipenses, ¿ya? Vimos la carta de Efesios, que también era carcelaria o cristológica, y Filipenses también, ¿no es cierto?, es una carta, ¿no es cierto?, de la prisión y también, ¿no es cierto?, cristológica, que atiende o toca mucho, ¿no es cierto?, la doctrina de Cristo o la persona de Cristo, ¿ya? Esto no lo leemos porque en realidad es lo que vemos en todas las cartas, ¿ya? Entonces la carta dice más personal, dirigida a una iglesia, bueno, en contraste con Efesios, que también es personal, ¿verdad?
pero acá, ¿no es cierto?, esta iglesia siempre estuvo con Pablo, siempre aportó al ministerio de Pablo, siempre ofrendó también al ministerio de Pablo, ¿ya? Entonces, siempre hubo un apoyo muy genuino de parte de la iglesia de Filipo, un grupo de creyentes, dice, en una situación sociopolítica particular, ¿verdad? Y vamos a ver esa situación que también lo veíamos un poquito, ¿no es cierto?, en este contexto, ¿no es cierto?, cultural, social, religioso. Por eso hay versículos que atienden, ¿no es cierto?, cuando dice, ¿no es cierto?, que nuestra ciudadanía no está en los cielos, no está en la tierra, sino en los cielos, ¿verdad? Que debemos, ¿no es cierto?, estar contentos o alegres o gozarnos porque nuestros nombres estén escritos, perdón, en el libro de la vida. Nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que esto se lo dice el apóstol porque Filipo, ¿no es cierto?, era una colonia romana, ¿ya? Y cuando una ciudad, recuerde usted que Filipo fue la primera ciudad en Europa que llega con el Evangelio del apóstol Pablo, y esta ciudad era una colonia romana. Recuerde que Roma queda en Italia, ellos estaban en Grecia, pero habían ayudado en algún momento, ¿no es cierto?, en esta conquista del Imperio Romano, y Roma le da la calidad de colonia. Y ser una colonia romana tenía ciertos privilegios que no lo tenían todos aquellos que habían sido conquistados por el Imperio Romano. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es azul oscuro, el Imperio Romano, ¿verdad?, que abarcó toda Europa, el norte de África y también, ¿no es cierto?, Asia, parte de Asia, ¿no es cierto? Entonces, realmente era gigantesco el Imperio Romano, y al ser, ¿no es cierto?, esta ciudad, ¿verdad?, una colonia, vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, que dice que cuando Augusto despojó de sus bienes a todos los seguidores de Antonio en Italia, les permitió vivir en Filipo. Filipo, pues, aunque era parte de la provincia romana de Macedonia, desde el siglo segundo antes de Cristo se convirtió en esto es importante, una colonia romana, ya cuando Octavio vence a Bruto y a Casio, ¿ya? Y aquí están los privilegios. Por eso ahí hace más sentido algunos de los textos que aparecen ahí que Pablo le hace ver a la iglesia en Filipo, ¿verdad? Dice, primero, Filipo era una porción de Roma misma tratada a la provincia de Macedonia. Es decir, es como que Temuco tuviera su propia, ¿no es cierto?, en este caso, administración distinta a todo el país, ¿verdad? Y nosotros nos sujetamos a Roma, ¿ya? Y somos una pequeña Roma acá en Chile, ¿verdad? Con leyes romanas, ¿ya? Y eso era Filipo, ¿ya? Filipo estaba en Grecia, estaba en Macedonia, ¿verdad? Y ellos tenían y se vestían como romanos, ¿ya? Entonces es como bien especial esta situación, ¿ya? Era una Roma en miniatura, una reproducción, dice, en pequeña escala de esta ciudad imperial, era independiente del gobierno de la provincia de Macedonia y dependía directamente de Roma, ¿ya? El ejemplo que les daba recién. Como que nosotros, o en este caso yo estoy en Temuco, ¿no es cierto? Como que Temuco dependiera exclusivamente de Roma y no de la novena región, ni de la Araucanía, ni de Santiago, ni de Chile, ¿ya? Estos ciudadanos romanos ya sentían el orgullo, ¿verdad?, de ser ciudadanos de Roma, ¿ya? Entonces, los hermanos en Filipo y la ciudad de Filipo, ¿no es cierto?, en cierta manera se enorgullecía de ser una colonia y de ser parte de estos ciudadanos, ya que gozaban de los mismos derechos y privilegios de los que nacieron en Roma, en la misma ciudad de Roma. Mire, estaban exentos, perdón, de ciertos impuestos, estaban exentos de ser azotados. Mire, y esto qué interesante, porque Pablo era ciudadano romano. Entonces él podría haber apelado muchas veces y haber dicho, no, 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 yo soy romano, no me pueden golpear, pero por eso yo creo que él dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, es decir, él quiso sufrir por la causa de Cristo, es decir, él padeció cuando pudo haber no padecido. No sé si me entienden, ya, es decir, él podía haber dicho, soy romano, no me pueden golpear, pero aún así, cuando uno lee Corintios, ¿no es cierto?, Segunda Corintios, donde cuenta todas las cosas que pasó, dice que él fue 3 veces por lo menos, ¿no es cierto?, azotado, ¿ya? Y otras veces también quedó, ¿no es cierto?, como muerto, pensaban que había, que con tanta violencia, no podían ser arrestados, ¿ya? Salvo en casos extremos, es decir, por eso Pablo apela a César, ¿verdad? Y a Roma, y es enviado desde Jerusalén hasta Roma, ¿ya? Tenían derecho, dice, a apelar al emperador, como lo hizo Pablo,
tenían sus nombres, y esto es interesante, registrados en los archivos de Roma. Entonces ellos estaban orgullosos. Ah, mi nombre está ahí en Roma. Entonces por eso Pablo dice, no, no, estén contentos porque sus nombres estén en el libro de la vida. ¿Ya? Qué tremendo, hermano. ¿Ya? Y esto también, bueno, si lo podemos aplicar, entre comillas, hoy, muchos de nosotros estamos contentos porque nuestro libro, nuestro nombre está en el libro de la membresía de la iglesia. Pero cuidado, porque no sabemos, ¿verdad?, si está nuestro nombre en el libro de la vida, que eso sí que es importante. Ahora, es importante pertenecer a una iglesia local, ¿verdad? Y ser parte de esa iglesia porque usted allí va a crecer, va a desarrollar su ministerio, su dones, pero cuidado porque vamos a tener sorpresa. No todos los que están escritos en el libro de la membresía van a ser salvos. Recuerde que somos salvos por tener a Cristo en nuestro corazón, ¿ya? También ellos tenían derecho al voto, ¿ya? Es decir, a pesar de que estaban muy lejos de Roma, a ellos se les permitía votar, ¿no es cierto?, por sus autoridades allí en Roma. Eran gobernados por su propio senado y magistrados bajo la ley romana, ¿ya? Es decir, era una pequeña Roma en otro país, en otra nación, ¿ya? Y vestían al estilo romano, ¿sí? Más encima se vestían, comerciaban con monedas romanas, ¿verdad? Y hablaban el idioma del imperio, que en este caso era el latín, ¿ya? Entonces, qué tremendo, porque cuando usted lea Filipo, ¿no es cierto?, Filipenses, ¿no es cierto?, usted va a darse cuenta de este conflicto que tenía la iglesia, que muchos le daban más valor a la ciudadanía romana versus, ¿no es cierto?, a esta ciudadanía celestial. ¿Ya? Entonces ahí Filipenses capítulo 1:27 dice, los exhorta a comportarse como es digno del Evangelio, no necesariamente como es digno de Roma. ¿Ya? Y hermano, eso también hoy es un llamado de atención. Muchos de nosotros nos acomodamos al mundo, a la sociedad, ¿verdad? Postmoderna, ¿verdad? Con todo este mundo light, liviano, ¿verdad? Pero Pablo aquí le dice a la iglesia de Filipo, no, ustedes no pueden acomodarse, ustedes tienen que vivir, ¿no es cierto?, como es digno del Evangelio, ¿ya? Entonces, ser hijos de Dios también tiene, ¿no es cierto?, una dignidad, tiene, ¿no es cierto?, una vida y somos responsables ante la sociedad por vivir este cristianismo en forma digna, ¿ya? Somos embajadores, dice en otro pasaje, ¿no es cierto?, de la Escritura de Cristo, ¿ya? Entonces, tenemos que vivir de acuerdo a esos embajadores. Filipenses capítulo 3, verso 20, dice que les recuerda que ciudadanía estaba en los cielos, no en esta tierra, ¿ya? Entonces, igual, buscad las cosas de arriba, donde está Dios, donde está Cristo, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, ¿ya? Entonces, tenemos que, ¿no es cierto?, tener nuestra mirada en los cielos, pero también, ¿no es cierto?, tenemos los pies en la tierra, pero no embobarnos, ¿no es cierto?, con el mundo y todo lo que el mundo ofrece, sino que saber, ¿no es cierto?, que si usted tiene una profesión es para servir a Cristo a través de esa profesión, todo es de Él, su vida es de Él, el tiempo es de Él, el dinero es de Él, todo le pertenece, y por eso es tan importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender que somos ciudadanos del cielo, ¿verdad?, y que somos luz para el mundo y somos sal para esta tierra. Y Filipenses 4:3 también dice que los nombres de los verdaderos creyentes están inscritos en el libro de la vida, que es mucho más importante que estén escritos en el libro que tenía el imperio romano. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Eso va mostrando, ¿no es cierto?, esta riqueza con respecto, ¿no es cierto?, a esta autoridad. Bueno, yo creo que muchos de ustedes conocen, ¿no es cierto?, Spurgeon, se dice que fue llamada por la reina Isabel para que fuera, ¿no es cierto?, un primer ministro, y el primer ministro en realidad era como un rey, era como el presidente de la República, y él le dijo que él no se iba a rebajar a ser un ministro porque él era un ministro de la fe, un ministro del Señor, de Dios. Y ella quedó sorprendida, ¿verdad? Porque él tenía, ¿no es cierto?, claro, ¿no es cierto?, la dignidad del llamado del Señor, ¿ya? Y a veces, hermano, nosotros como que despreciamos lo eterno, ¿no es cierto?, los ministerios, los dones. Bueno, viene a mi corazón, a mi mente, 30, 40 años atrás, ¿no es cierto?, se nos enseñó que no había que estudiar, que no había que capacitarse porque Cristo venía. ¿Se acuerda usted? No, no estudie, hermano, no tenga negocio, hermano, no vaya a la universidad porque Cristo viene. ¿Ya? Y la iglesia, nos decían, la iglesia está lleno de pobres, de ignorantes, ¿verdad? Pero después, ahora, ¿no es cierto? Todos quieren estudiar, todos quieren tener una profesión y nadie quiere ir al ministerio. Entonces nos fuimos al otro extremo, ¿ya? Entonces
cuidado, hermanos, mire, los seminarios, y estoy hablando de muchos seminarios, ya no tienen internados. ¿Se acuerda que antes la Asamblea de Dios tenía un internado, la Iglesia de Dios, la Alianza Cristiana y Misionera, que tiene acá su cuna acá en Temuco, tenía un tremendo edificio con una cantidad de dormitorios, y hoy se cerraron porque nadie quiere estudiar ahí, irse a internar al seminario, ¿verdad? Y es triste, hermano, porque nos fuimos al otro extremo, es decir, de no querer estudiar, de ser, entre comillas, como ignorantes, ahora todos queremos ser profesionales y nos hemos olvidado que Dios también puede llamarnos, hermano. Ya, es decir, si, no está mal, vaya a la universidad, pero quizás Dios le va a decir, bueno, yo quiero que tu profesión la pongas a mi servicio. Y bueno, yo creo que conocen ustedes a Josué Dirión, que es un misionero, ¿no es cierto?, de la Asamblea en Estados Unidos. Él decía, yo quiero estudiar medicina para ir como misionero, ¿no es cierto?, y como doctor. Y Dios le dijo, no, tú vas a ir como misionero, no como doctor. Entonces tú no pudo ir a la universidad porque Dios no lo dejó, no porque no tuviera las competencias, sino que Dios le dijo no. Entonces, que seamos sensibles a lo que Dios quiere, ¿ya? Entonces, bueno, nos fuimos ahí un poquito a consejería pastoral, ¿ya? Pero es importante, hermano. Si Dios te está llamando, responde al llamado, ¿ya? Responde al llamado, no sé por qué digo esto, pero quizás alguno de ustedes, Dios le está hablando, Dios le está llamando, responda, porque saben qué triste es cuando nosotros miramos y se nos pasó el tiempo, ¿verdad? Y dijimos, wow, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas en ellos no tengo contentamiento, ¿ya? Entonces, démosle nuestro mejor tiempo al Señor, ¿ya? Cuando hablábamos que Él es dueño de todo, también es dueño de nuestra vida. Así que entre más joven, ¿no es cierto?, desgástese por el Señor, ¿ya? Bueno, la iglesia de Filipo, ¿no es cierto?, también, ¿verdad?, es durante el segundo viaje misionero, ¿verdad?, de el apóstol Pablo, y es la primera iglesia, ¿verdad?, en Europa, ¿ya? Es la primera iglesia, no había muchos judíos allí, no había sinagoga, por eso Pablo, ¿no es cierto?, tiene que ir ahí a la orilla del río, ¿no es cierto?, a ver si se podían reunir ahí algún gentil, perdón, algún judío, y ahí comienza, ¿no es cierto?, a predicar, y ahí se convierte la primera mujer, y el primer europeo es una mujer, que se convierte al evangelio, Lidia, ¿verdad? Y hay una oposición fuerte, ¿no es cierto?, allí con esta mujer que adivina y que dice, estos son hijos del Dios Altísimo, estos son, y Pablo dice que ya se aburrió, porque hermano, Satanás igual nos adula, Satanás también aplaude, entonces tenemos que saber de dónde viene, ¿no es cierto?, este elogio, y él le dice, ¿no es cierto?, y hace que el espíritu de adivinación salga de esta mujer, y los dueños que obtenían ganancia, ¿verdad?, reclaman y allí ponen preso, ¿no es cierto?, a Pablo y a Silas, y ellos cantan en medio de esta situación, ¿verdad? Y usted conoce la historia. Se abren las cárceles, ¿no es cierto?, caen los cerrojos, nadie huye. ¿Por qué? Porque el impacto del evangelio fue tremendo. Es decir, en una cárcel donde hay presos y se abre la cárcel, ¿qué pasa? Salen todos corriendo, pero ahí se quedaron todos, y se convierte también, ¿no es cierto?, el carcelero, porque él se iba a quitar la vida, y Pablo dice, no, quédate tranquilo, nadie ha huido, estamos todos aquí, ¿ya? Entonces, tremendo, queridos hermanos, y ahí también, ¿no es cierto?, al poner preso a Pablo, después él apela, ¿no es cierto?, de que él era un ciudadano romano, y le tienen que dar excusas, ¿ya? Después visita dos veces más a Filipo en el tercer viaje misionero, al principio del viaje, y después, ¿no es cierto?, cuando él está más tarde en Roma, ¿no es cierto?, él también viene allí, ¿verdad?, y visita a esta iglesia. Ahora él está en Roma, ¿no es cierto?, y los hermanos de Filipo le envían, ¿no es cierto?, a Epafrodito, ¿no es cierto?, con una ayuda, y Pablo escribe, ¿no es cierto?, una carta enviando de vuelta también a este varón, ¿no es cierto?, que a veces no son conocidos, pero que son importantes, ¿verdad?, también. El tema central de esta carta es un agradecimiento de Pablo a los filipenses por los favores recibidos, expresándoles su amor especial hacia ellos y testificándoles acerca de su vida cristiana personal, especialmente su gozo en Cristo en cualquier circunstancia. Ya a esta carta se le llama también la carta del gozo. Ya aparece mucho gozado, regocijado, y Pablo está preso. Ya, entonces es tremendo, ¿no es cierto?, que en medio de una situación adversa nosotros nos mantengamos agradeciendo, alabando y glorificando al Señor. Ya, esto demuestra, ¿no es cierto?, que nuestro amor
por el Señor está sobre las circunstancias. ¿Ya? ¿Cuál es la motivación de escribir esta carta? Bueno, es una gratitud por la ofrenda que es traída, ¿no es cierto?, por el hermano Epafrodito, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, Epafrodito se enferma y también Pablo lo envía de vuelta, porque en realidad Epafrodito se ofrendó también como un ministro del Señor para estar al lado de Pablo y quedarse con Pablo, y él lo manda de vuelta, porque como se enfermó gravemente, ¿no es cierto?, la iglesia tenía temor o pensaba que podría haber muerto. Carta más personal que otras, derramando su corazón a sus hermanos que ama, y donde no hay un tema central único, ¿verdad? Es decir, hay varios temas, porque es una carta cortita que tiene muchos temas, y se cambia de tema como lo hacemos en una carta personal, ¿ya? Pablo está gozoso en medio de sus adversidades y exhorta también, ¿no es cierto?, que todos puedan estar gozosos en el Señor, ¿ya? Y qué tremendo, hermano, es cuando usted va a visitar a un enfermo, a alguna persona terminal a veces, ¿no es cierto? Y es un cristiano que le anima a usted, ¿ya? Yo lo viví, ¿no es cierto?, con un amigo, y en realidad me sorprendía aquello. Él le quedaba muy poco tiempo de vida, tenía un hijo de 12 años, una niña de 10, y él me decía: Marcelo, yo estoy tranquilo porque sé que mi esposa y mis hijos están en las manos del Señor. Entonces yo decía: wow, qué fuerza, qué fe, ¿no es cierto? Sabiendo que su vida estaba apagándose, tenía un cáncer al cerebro, y en realidad una paz y una tranquilidad que, wow, al final yo me venía bendecido y fortalecido por él, ya yo lo iba a ver, pero en realidad era yo más bendecido que él mismo, ¿ya? Y bueno, este amor, este gozo, ¿no es cierto?, que tiene el apóstol Pablo, ¿verdad? Revela el amor también que él tenía hacia esta iglesia, ¿ya? Y él escribe esta carta, ¿no es cierto?, desde Roma. Nuevamente mostramos ahí arriba, ¿no es cierto?, dónde está Roma, en el círculo un poquito más grande, rojo. Y Filipos, ¿no es cierto?, que era un puerto allí en Macedonia o en Grecia, ¿verdad?, donde se levantó esta iglesia ya en este viaje misionero, segundo viaje misionero de Pablo, y donde es la primera ciudad europea que él, ¿no es cierto?, lleva el Evangelio, y la mujer, o el primer convertido es una mujer, que es Lidia, ¿ya? Y aproximadamente también escribe en los mismos años que las otras cartas de la prisión, 61 al 63, ¿ya? Eso aparece allí. ¿A quién le escribe? Le dice a los hermanos de la iglesia de Filipos con sus obispos y sus diáconos, ¿ya? Entonces ahí en amarillito dice Filipos arriba, ¿ya? ¿Cuál era el propósito? Quería expresar por escrito su gratitud por la ofrenda que le envió la iglesia de Filipo. Quería también que los filipenses supieran por qué él había decidido devolverles a Epafrodito. Recuerde que se lo habían mandado para que se quedara con él. No sea que ellos pensaran que había alguna deficiencia en su servicio o que Pablo estuviera insatisfecho con su ayuda. No es porque él no haya hecho bien, ¿no es cierto?, su trabajo, sino que como él se enfermó, él lo envió de regreso para que su familia y también la iglesia estuviera tranquilo. Pablo quería ponerlos al tanto de sus actuales circunstancias en Roma, ¿no es cierto?, que estaba viviendo él. Escribió para exhortarles a la unidad en humildad, ¿no es cierto? Por eso el capítulo 2 es una carta, bueno, dicen que es una carta, es un cántico de la iglesia primitiva, hermoso, donde habla de la exaltación, pero primero la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Le escribió para advertirle también contra los falsos maestros, ¿no es cierto?, que cuando nace la iglesia también nacen estos falsos maestros. El saludo correspondiente siempre en su inicio, ¿verdad? Y al final también, ¿no es cierto?, su exhortación y las gracias también, ¿no es cierto?, por estos regalos dados por la iglesia, que fue una iglesia que siempre aportó y apoyó al ministerio del apóstol Pablo. Recuerde usted que Pablo pidió varias veces ofrendas, no para él, sino que para la iglesia en Jerusalén, porque después la iglesia en Jerusalén quedó, ¿no es cierto?, en una situación económica muy compleja, muy difícil. Ya recuerden ustedes que Hechos dice que ellos vendieron sus propiedades, las traían a los pies de los apóstoles, pero esto también conllevó en el tiempo de que se acabó el dinero, ¿verdad? Y eso también produjo necesidades. Entonces Pablo levantó ofrendas para llevar a esta iglesia, y aparte de esto, la iglesia de Filipo fue una de las que siempre respondió, pero también ahora llevando una ofrenda para él, ¿ya? Para él, ahí en Roma, ¿ya? Pablo escribe, ¿no es cierto?, con esto, mostrar su agradecimiento, poner al tanto a los filipenses de sus prisiones y exhortándoles a que, ¿no es cierto?,
ellos manifiesten ese mismo amor que Él les tiene también entre los hermanos, y explicándoles por qué devolvería en paz a Epafrodito, ¿ya? Ideas clave es una de las cartas muy personales, ya junto con la carta de Éfeso. Es notable el énfasis cristocéntrico, donde hasta lo personal de Pablo queda subordinado al tema de Cristo. Es decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, había un dilema. Pablo decía, bueno, si yo me voy y muero, voy a estar con Cristo. Qué glorioso, qué maravilloso. Pero si me quedo, ¿no es cierto? También el predicar a Cristo es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, por eso él conquistó el mundo conocido en ese tiempo con el Evangelio, ¿ya? La enseñanza doctrinal está reducida al mínimo, ya que era una iglesia que también él conocía, y las que hay están para dar ejemplo de lo que Pablo expresaba, ¿ya? Es decir, la humanidad y la deidad de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. José, José. Allí nuevamente entraron con el micrófono abierto. La de Un Apple. poquito. ¿Te coloco quieren ver la película de Aquí voy a Mufasa? silenciar. Ahí está. Le voy a pedir a aquellos hermanos que ingresan que por favor, ¿no es cierto?, tengan el cuidado de no entrar con el micrófono encendido, ¿ya? Porque ahí nos perdemos un poquitito de la clase, ¿ya? Entonces, continuamos, queridos hermanos, ¿no es cierto? Habla de la humanidad y deidad de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Confiamos en la justicia de Cristo, no en nuestra propia justicia. Somos justificados por la fe y la transformación de nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, humillantes en cuerpos glorificados. ¿Ya? La doctrina de la glorificación, ¿verdad? Que viene a través de la resurrección, ¿ya? Bueno, las mujeres son especialmente reconocidas por su labor, ¿ya? Ahí aparece, ¿no es cierto? Esto concuerda, dice, con el testimonio de Lucas, ¿verdad? Que habían, ¿no es cierto?, también mujeres en el ministerio de Cristo, en el Evangelio de Lucas, pero también en Hechos 17, ¿verdad? Que había mujeres ahí en Macedonia, nobles, no pocas, y que Lidia fue la primera convertida, ¿no es cierto?, que mostró preocupación por la comunidad del apóstol Pablo, ¿ya? Es decir, el espíritu, ¿no es cierto?, el don de hospedar, ¿verdad?, se hizo latente en nuestra hermana Lidia. Y también más tarde, dice, las mujeres de Filipo serían las que se preocuparían mayormente por la ayuda a otras iglesias, ¿ya? Entonces, una iglesia que servía y una iglesia, ¿no es cierto?, que ofrendaba, ¿verdad?, dadivosamente a las iglesias en necesidad. Palabras clave, evangelio, aparecen 9 veces. El verbo pensar, ¿no es cierto?, se usa unas 10 veces, ya más que en cualquier otra carta. La palabra salvación, comunión, abundar, ya también el regocijarse aparece 9 veces, el sustantivo gozo 5 veces, y esto es lo que Pablo parece desearle a sus amigos por sobre todas las cosas. Ya el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Grandes doctrinas, Filipenses es una carta muy personal en la que Pablo no se propone enseñar una doctrina específica, sino que más bien menciona alguna de estas doctrinas ya, y ya lo vimos recién, la humanidad, la identidad de Cristo, confiando en la justicia de Cristo y la transformación de nuestros cuerpos humillantes en cuerpos glorificados. Pasajes importantes o conocidos en Filipenses: Dios completa la obra, aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La grandeza de Cristo, su humildad a pesar de ser igual a Dios, y, ¿no es cierto?, ganancia y pérdida, ¿ya? Es decir, ahí habla, ¿no es cierto?, de que todo lo que él logró, ¿no es cierto?, lo tiene por pérdida, por haber ganado a Cristo, por haber conocido a Cristo, ¿ya? Y ahí hay un eufemismo cuando él dice, ¿no es cierto?, que él lo tiene por basura. En realidad el original dice que es, ¿no es cierto?, excremento maloliente, es decir, todo lo que él había logrado lo ve, ¿no es cierto?, como nada por haber conocido al Señor, ¿ya? Bueno, la meta, ¿no es cierto?, que es llegar ahí, y el precio de pagar, ¿no es cierto?, de poder llegar a este llamado supremo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿En qué debemos pensar? En todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo verdadero, en todo lo amable, ¿no es cierto? Es decir, también allí nos enseña, ¿no es cierto?, que nuestra mente, ¿verdad? Hoy que está muy de moda, ¿no es cierto?, las enfermedades emocionales, tiene que ver con esto, ya tiene que ver con que en nuestra mente, ¿no es cierto?, qué es lo que vemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que oímos. O sea, pensar en lo bueno, en lo amable, en lo honesto, en la palabra del Señor, en la alabanza, ¿no es cierto?,
tiene que ver también con esta sanidad del alma, del corazón. Y también, ¿no es cierto?, la fortaleza que tenemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ya? Entonces, tenemos allí, ¿no es cierto?, ayuda de parte de nuestro buen Señor, ¿verdad?, que nos permite, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos ayuda, ¿verdad?, a poder vivir en esta vida o en esta vida de Cristo en nosotros, ¿ya? Y eso es hermoso, ¿ya? Entonces ya tenemos, ¿verdad? Esta carta de Efesios, tenemos esta carta de Filipenses. Hermanos, ¿alguna pregunta con respecto a esta carta? ¿Algún comentario? Quedo atento. Ok. Hermanos, hoy día no les voy a dar recreo, ¿ya? No les voy a dar recreo, pero vamos a terminar antes, ¿ya? Porque como estoy de la tablet, no puedo poner pausar, entonces serían como 10 minutos que estaríamos ahí en... Entonces, pero vamos a salir un poquito antes, ¿ya? Así que por eso no les voy a dar recreo, pero si usted quiere tomarse un cafecito, ir al baño, no hay problema, hágalo nomás, ¿ya? Lo importante es, ¿no es cierto?, que podamos participar de la clase también, así que no vamos a tener ese recreo, pero ¿verdad? Vamos a terminar un poco antes. Así que voy a seguir entonces compartiendo, ¿verdad? Mi pantalla allí para que usted también pueda, ¿no es cierto? Entonces aquí, queridos hermanos, vamos a esta carta o a estas epístolas, ¿verdad? Que escribe Pablo a los colosenses y a Filimón. Ahora, ¿por qué están juntas? ¿Ya? Porque en realidad, ¿no es cierto? Filimón era parte de la iglesia en Colosa. Filimón tenía una iglesia en su propia casa, ¿verdad? Y aquí aparece, ¿no es cierto? Nuestro amigo, ¿verdad? Fugitivo, el esclavo, ¿no es cierto? Onésimo, quien, ¿no es cierto? Se convierte ahí en Roma con el ministerio del apóstol Pablo y está el principio este, ¿no es cierto?, de la ¿verdad? Restitución, de restituir. Entonces Pablo le dice, no, tú vuelves, tú eres un esclavo, algo hizo este esclavo, no sabemos si robó, engañó a su amo Filimón y huyó. En ese tiempo, bueno, un esclavo no tenía ningún derecho, ¿ya? Es decir, hoy, ¿no es cierto? Usted trabaja y trabaja como un esclavo quizás, pero recibe un sueldo. Ya en ese tiempo no había un sueldo, era un esclavo y el esclavo no tenía derecho absolutamente a nada. Ya ahí está la palabra siervo, ¿verdad? O esclavo. Por eso también el esclavo, el siervo, era el que lavaba los pies de las visitas que llegaban al hogar. Y por eso cuando Jesús toma, ¿no es cierto?, el lavatorio y la toalla y lava los pies de los discípulos no querían, Pedro no quería que le lavara los pies, porque esa era la función del esclavo. ¿Ya? Y este esclavo, si es que robaba, si es que hacía algo, dentro del Imperio Romano no tenía ningún derecho. Es decir, usted podía matar a cualquier esclavo y al amo no le pasaba absolutamente nada. Es más, si un esclavo se rebelaba en contra de su amo, el amo tenía el derecho de matar a todos los esclavos y no tenía ningún problema con la justicia, ¿ya? Porque en realidad también los esclavos, como las mujeres, no eran sujetos, eran objetos, ¿ya? Entonces, no merecían ningún tipo de reprimenda al amo, él podía hacer lo que quería. Entonces, Pablo le dice a este joven varón, ¿no es cierto?, que tenía que volver y presentarse ante Filimón. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a ver juntos, ¿verdad?, esta carta a los hermanos de Colosa y también a Filimón, ¿no es cierto?, que no es una iglesia, sino que es una persona que tiene una iglesia en su casa. ¿Ya? Entonces, por eso lo vamos a ver de manera conjunta. Y dice ahí cortesía de Tiquico. ¿Por qué cortesía de Tiquico? Porque Tiquico es el que lleva la carta, ¿no es cierto?, también junto a Filimón, ¿ya? Perdón, junto a Onésimo, que es el esclavo, ¿no es cierto?, que vuelve a Filimón, ¿ya? Dice, la carta de Pablo a Filimón es considerada como un apéndice o como una introducción a la carta a los colosenses, ¿ya? Ambas cartas fueron escritas por Pablo en el mismo lugar y en las mismas circunstancias, enviada por el mismo mensajero, Tíquico, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos varios nombres, ¿verdad? Veíamos recién, ¿verdad? Epafrodito, tenemos, ¿no es cierto?, Onésimo, tenemos a Tíquico, así que ahí tiene nombre, ¿no es cierto?, para cuando vaya a tener, no,
Son nombres, ¿no es cierto? Como que no los conocemos mucho, pero son hombres y mujeres también que estuvieron al servicio del Señor, ¿ya? Entonces, este Tíquico es quien lleva la carta a Colosa. Una es dirigida a la iglesia y la otra al hermano Filimón, ¿no es cierto? Que su esposa se supone que es Apia y quizás un hijo se llamaba Arquipo, y la iglesia que se reunía en la casa de Filimón, y esta estaba en Colosas, ¿ya? Por lo tanto, dice, es interesante estudiar al mismo tiempo Colosenses y Filimón de manera conjunta. Recuerde también que cuando veíamos la inspiración y la canonización de estos 27 libros, que la carta a Filimón en algún momento fue cuestionada porque hablaba de un problema como, ¿verdad?, particular entre un esclavo y su amo, pero en realidad la carta habla del perdón, ¿ya? Y el perdón es muy importante dentro del Evangelio y de nosotros que somos hijos de Dios, ¿ya? Entonces ahí en la flechita roja, ¿verdad?, aparece Colosa, que está ahí dentro de la iglesia de Asia, ¿verdad? Junto a Éfeso, la Odisea, ¿verdad? Esmirna, Pergue, quedan en ese círculo, ¿no es cierto?, en Asia, allí donde había muchas iglesias, ¿verdad? Que es donde atacó mucho, no atacó, sino que donde llegó Pablo, ¿verdad? Con el Evangelio, y después pasó a Filipo, ¿no es cierto?, donde levanta una iglesia o la primera iglesia en Europa, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos claro, ¿verdad? Allí Pablo no visitó Colosas, ¿ya? Sino que desde Éfeso se supone que él envió allí, ¿no es cierto?, a Epafras, ¿ya? Mire, otro nombre extraño. Epafras, ¿no es cierto?, fue enviado a Colosas bajo la supervisión del apóstol Pablo mientras él estaba en Éfeso, ¿ya? La iglesia de Colosas comenzó durante los 3 años en los que Pablo estuvo ministrando en Éfeso, Hechos capítulo 19. Pablo no estuvo allí, entonces como Roma, tenemos el mismo caso, él no levantó la iglesia en Roma ni en Colosas, pero él envió a Epafras, que era un discípulo de él, y otros, dice, se convierten y van a predicar a esta ciudad. Ya 4 o 5 años luego de la fundación, Epafras visita a Pablo y le informa de cierta herejía en Colosas, que la vamos a ver cuando, ¿no es cierto?, analicemos un poquito esta carta. Y Pablo envía a Tíquico con la carta de Colosenses y con la carta también a Filimón desde Roma. ¿Cuál es el tema central de la carta a los colosenses? Bueno, la grandeza y la supremacía de Jesucristo. ¿Ya? Esto está relacionado perdón, con la herejía, ¿ya? La herejía que había en Colosas, ¿ya? En quien mora toda la plenitud de la deidad y quien controla y sustenta todas las áreas de nuestra vida y del universo. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en Colosa había una herejía, ¿no es cierto?, donde ellos estaban empezando a adorar a los ángeles. Entonces, los ángeles los pusieron al mismo nivel que la persona de Cristo. Por eso él dice, no, Cristo está sobre los ángeles, sobre la creación, ¿no es cierto? Y Él es la imagen, ¿se acuerdan que hablamos de esta imagen? La imagen del Dios visible, ¿ya? Entonces, cuando habla de imagen de Cristo hacia Dios, se habla de una moneda, la imagen de una moneda. Si una moneda de 100 debiera pesar igual que otra moneda de 100 y son exactamente idénticas. En cambio, cuando habla de que nosotros somos imagen, hemos sido creados imagen de Dios, la figura no es de una moneda, es de una sombra. Entonces, hay características, ¿no es cierto?, de Dios en nuestra vida, como la inteligencia, la voluntad, el libre albedrío, ¿no es cierto? Pero no somos Dios, ¿ya? Entonces, en cambio, Jesús sí era Dios, ¿ya? Entonces, por eso se habla de esto, de la grandeza y de la supremacía del Señor Jesucristo. ¿Ya? Bueno, entre paréntesis, no se olviden aquellos que no han escrito su nombre ahí, ¿verdad? En el libro de la vida, no, en el chat, ¿no es cierto?, para la asistencia. Hermano, Bueno, durante su... ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, no hay problema, Es que dígame. recién citó un versículo que está en capítulo de Colosenses 15, dice, es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. El otro día, usted por atrás estaba conversando con alguien de otra religión y quería ver de qué ¿Ya? forma sacan de contexto esto, porque dice que si Jesucristo es el primogénito de la creación, lo usan para pensar que él fue creado.
como su argumento de que Jesucristo fue creado después, por lo mismo no es Dios. Entonces, ¿de qué forma? Y Sí, pero después ese es, metieron a... cl- claro, ese término que hicieron, ¿cierto? Que él es el primogénito de toda creación, es un título, ¿ya? No es que él fue creado primero, ¿ya? Sino que él es el primero de la creación, está sobre toda la creación. Entonces, efectivamente, ahí hay una mala interpretación. No sé si se entiende. No es que él fue el primer ser creado, sino que él es el primero, el que está sobre la creación. Y sí, efectivamente, los testigos de Jehová toman este versículo, ¿no es cierto?, para señalar que él fue creado. Espero responder a la pregunta, querido hermano, ¿ya? Pero es un título, ¿ya? No es que él fue el primero creado, sino que él está sobre todo lo creado, ¿ya? Entonces, tiene que ver con esa, y por eso, bueno, también es importante, ahora el Ibada, ¿no es cierto?, también da el griego, ¿ya? Entonces, eso nos permite, porque, bueno, cuando yo estudié no estaba el griego, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite? Ir al texto, ¿verdad? Y ver la palabra en griego. Entonces, como el griego era muy rico, ¿no es cierto? Ahí se puede hacer una interpretación de esa palabra, ¿ya? Entonces, lamentablemente, hay muchas, en este caso, corrientes, ¿verdad? Y en este caso son sectas que toman la Biblia y la interpretan, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que ellos creen. No van, ¿no es cierto?, al texto, al griego. Ya es más, los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, la versión que tienen ellos, no me acuerdo el nombre, pero el que hace esta traducción no la hace del griego, ¿ya? Entonces, viene a ser como una paráfrasis, ¿ya? Por eso también él atiende ahí en Juan 1:1, donde dice que el verbo era Dios, él pone, ¿no es cierto?, que el verbo era un Dios, ¿ya? Y lo pone con minúscula, como aseverando también que Jesús era un Dios con minúscula, no era Dios, ¿ya? Entonces era uno de esos dioses falsos, ¿ya? Entonces por eso es tan importante conocer un poquito el griego, ¿ya? Entonces hay un libro de Vine, ya que es la traducción del griego del Nuevo Testamento. Entonces uno va y ahí le aparece la palabra, en qué texto aparece, ¿no es cierto? Lo comentamos en algún momento, me parece, la palabra amor. ¿Ya? La palabra amor, nosotros usamos la misma palabra para el amor de pareja, para el amor de esposo, de hijos, el amor a Dios, ¿ya? Pero los griegos tenían 7 tipos de amor, ¿ya? Tenían el amor eros, que era de pareja, tenían el amor filial, que era el amor de amigos, tenían el amor storgen, que era de familia, y tenían el amor ágape, ¿no es cierto?, que es el amor que toma la iglesia como el amor de Dios, un amor incondicional. Y habían otros, amor hacia Dios, amor, ¿verdad?, a la creación. Tenían 7 tipos de amor. Entonces, nosotros en el español nos falta un poquito de eso, de más amplitud en el lenguaje, y por eso mismo nos pasa esto, ¿ya? Entonces podrían haber usado otra palabra y no el primogénito, pero lamentablemente se utilizó esa palabra, ¿ya? Pero lo que quiere decir es que él fue el que está sobre la creación, no que fue el primer ser creado, ¿ya? Bueno, avanzamos, queridos hermanos. Bueno, para combatir esta herejía, ¿no es cierto?, dice que desarrolla más el tema de la grandeza y supremacía de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, ¿ya? Comentaba un poquito, ya que ellos, ¿no es cierto?, señalaban que los ángeles también, ¿verdad?, estaban como a la misma altura del Señor. Dice Colosenses 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿ya? Porque en él habita, ¿ya? Y aquí tenemos claramente, ¿no es cierto?, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces está diciendo que en Jesús está Dios habitando plenamente y vosotros estáis completos en él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿ya? Entonces, exaltando a la persona del Señor Jesucristo sobre todo principado y sobre toda la creación, ¿ya? Ahora, el tema de Filimón, porque estamos viendo en paralelo,
¿no es cierto?, Colosenses y la carta a Filemón, es la recomendación de Pablo a favor de Onésimo, que era este esclavo, ¿no es cierto?, que algo hizo y huyó de su amo, ¿verdad? Prófugo, dice, de Filemón, para que éste lo perdone y lo reciba de vuelta, y ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Ya, es más, cuando usted lee esa carta que es muy cortita, Pablo dice, bueno, si algo te debe, apúntalo, anótalo a mi cuenta, yo te lo pago, ¿ya? Entonces, qué tremendo es el amor, ¿no es cierto?, del apóstol también para aquellas almas que caían, ¿no es cierto?, o reconocían a Jesús como su Señor y Salvador. Así, siempre él también les apoyó. Dice, durante el apresamiento de Pablo, providencialmente se encuentra con un esclavo colosense, siervo de Filemón, llamado Onésimo. Onésimo había escapado de su amo, aparentemente, no lo sabemos, por algún robo, algo hizo, ¿no es cierto?, en contra de su amo, y se convierte, y Pablo lo envía nuevamente acompañado de Tíquico, ¿no es cierto?, con la carta, quien lleva la carta a los hermanos de Colosa y también a Filemón, ¿ya? ¿Para qué? Para que él lo recibiera ya no como un esclavo, sino como un hermano, ¿ya? Es la misma, ¿no es cierto?, diapositiva anterior, porque las cartas son escritas en paralelo, ¿no es cierto? Y es Tíquico quien la lleva junto a Filemón, ¿ya? Y ahí está, 61 al 63 aproximadamente, es donde está en azulito que escribe estas cartas el apóstol, ¿ya? ¿A quién? Bueno, Colosenses fue dirigida, ¿no es cierto?, a la iglesia de Colosa y envió a Tíquico, ¿ya? También, ¿no es cierto?, la carta a Filemón es escrita a Filemón, a su esposa o a su casa y a su familia, ¿ya? Pablo solicita que la carta, y esto también es interesante en Colosenses, ¿ya? Pablo solicita que la carta a Colosenses sea leída también en la Odisea, y también del capítulo 4, verso 3, inferimos que sería leída también en Hierápolis, que eran las iglesias que estaban alrededor, ¿ya? Entonces, esto ayuda a la construcción del canon del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, con lo que dice Pablo a la iglesia de Colosa, nosotros entendemos que la iglesia recibe la carta, no envía la misma carta, sino que le saca una copia y envía la copia a los hermanos de la Odisea, ¿ya? Entonces, probablemente así funcionó la iglesia primitiva, ¿verdad? Copiando las cartas de los apóstoles y transmitiéndolas a las otras iglesias, ¿ya? Entonces eso también hace, ¿no es cierto?, de que las iglesias iban juntando, ¿no es cierto?, las cartas, y se construyó el canon del Nuevo Testamento con los 27 libros, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Epafras se quedó con Pablo en Roma, quizás para recibir alguna instrucción adicional. Recuerde que Epafras fue quien levantó la iglesia en Colosa y va donde Pablo, ¿no es cierto?, a comentarle sobre este problema o esta herejía que estaba pasando la iglesia, y envía a Pablo a Tíquico, ¿verdad?, y a Onésimo, y Epafras se queda con él allí en Roma, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta? Dice la carta a los Colosenses, fue escrita para corregir ciertos errores de enseñanza ritualista, mística y ascética, ¿ya? Que amenazaba, ¿verdad?, la fe de los creyentes, ¿ya? Entonces, Epafras viaja hasta Roma para dar reporte a Pablo y pedir consejos pastorales, y Pablo se entera del peligro de esta herejía colosense, ¿ya? Entonces aquí vamos a tomar un poquito de esta herejía. Entonces, dice, no se ha determinado con precisión el origen y la clasificación exacta de la herejía colosense. Ya recuerde que todas las cartas, las epístolas, decíamos que tenían una ocasión, ¿sí? O el apóstol se enteraba de que estaba pasando algo, o le preguntaban por algo, y acá, ¿no es cierto?, fue Epafras quien le pide ayuda. Entonces, tenían claro cuál era la situación de esta herejía, y nosotros solo tenemos la respuesta que le escribe el apóstol Pablo. Pero, de acuerdo a la respuesta, ¿no es cierto?, se percibe primero que era una herejía, ¿no es cierto?, ritualista, ¿ya? Dice, insistía en la observancia de los días y épocas sagrados y en la obediencia a formalidades religiosas. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, como una pincelada del judaísmo, ya de estos judaizantes que iban detrás del apóstol Pablo, y es posible, ¿no es cierto?, que hubiesen elementos del judaísmo farisaico, ¿ya? Entonces, que tiene que hacerse de esta manera,
¿verdad? De esta forma, ¿ya? Pero no atendiendo a la enseñanza escritural, bíblica, ¿no es cierto? O de los mismos apóstoles. Entonces era ritualista, se le daba mucho énfasis. Recuerde usted que el Señor Jesucristo ataca a los fariseos diciéndoles sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque ellos eran y cumplían con todos los ritos, pero no tenían amor. Ya no cuidaban al prójimo, ¿verdad? Y ponían carga que ellos no podían. Y es más, es decir, lo vimos en Corintios, 1 Corintios capítulo 13, donde también la iglesia en Corintio tenía todos los dones, ya no estamos hablando de fariseos, no estamos hablando de religiosos, estamos hablando de cristianos que tenían los dones, pero no tenían el amor. Entonces, Pablo dice, bueno, si no hay amor, no sirve absolutamente de nada. Entonces, la herejía tenía un ápice de ritualismo, también de ascetismo. ¿Se acuerdan quiénes eran los ascetas, no es cierto? Eran aquellos que se golpeaban, los que negaban el alimento, ¿verdad? Y los epicúreos, ¿no es cierto? Eran los que gozo y placer, ¿verdad? Disfruta la vida. Entonces había que someter el cuerpo, ¿verdad? A austeridad o pobreza, negando los apetitos naturales del cuerpo humano, incluyendo la abstención de ciertos alimentos, bebidas, con el fin de conseguir un estado espiritual más elevado. Entonces, yo dejo esto, golpeo mi cuerpo, me aparto para estar más cerca, ¿no es cierto? Y recibir una revelación más profunda de Dios, ¿ya? Entonces era ritualista, era ascética, pero también era mística, ¿ya? Y hablaba de visiones, de revelaciones que solo se comunicaban a los iniciados, es decir, solo habían algunos que podían recibir revelación, ¿verdad? Y que poco menos Dios hablaba con ellos en forma directa, ¿verdad? Lo cual iba acompañado de culto a los ángeles, ¿verdad? Estos ángeles que ellos habían elevado a la misma altura que la persona del Señor Jesucristo, y también esto conducía, ¿no es cierto?, que había una élite o una aristocracia espiritual, ¿ya? Es decir, unos que eran iluminados y que estaban sobre, ¿verdad?, los demás, ¿ya? Entonces, Pedro también en su carta dice, vosotros sois linaje escogido, ¿no es cierto?, real sacerdocio, es decir, diciendo que todo el cristiano es parte de este real sacerdocio, de esta nación santa, que no hay algunos que están sobre, sino que, claro, las responsabilidades son distintas. El pastor tiene la responsabilidad de no solo responder por él, sino que también por la congregación a la cual Dios le ha puesto, ¿verdad?, allí como cabeza, pero no lo hace mayor o más importante que el hermano que se convirtió. Somos ante el Señor igual. Entonces, ellos, ¿no es cierto?, hablaban de que habían ciertos iluminados que son ellos los que reciben nomás la revelación. Y eso, hermanos, también hoy atiende mucho a estas sectas, ¿no es cierto?, donde hay un iluminador, en realidad, ¿verdad?, que está sobre los demás y que es él el que recibe, ¿no es cierto?, dirección directa de Dios y palabra directa de Dios, y nadie más recibe, sino que todos hacen y dicen lo que él dice, y eso es peligroso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la palabra que es la profeta mayor, ¿ya? Propósito de Filimón, bueno, Onésimo era un esclavo de Filimón que había huido de su amo y fue a parar a la prisión con Pablo, ¿no es cierto? Posiblemente una casa alquilada, dice ahí, ¿no es cierto?, con un soldado allí. Mediante el ministerio de Pablo se convirtió y Onésimo legalmente era propiedad de Filemón, el esclavo era una propiedad del amo y debía regresar a su amo ya, pero ahora como cristiano, ya, ¿verdad? Entonces ese está el principio de la restitución, de restituir. Hoy se habla poco de esto en la iglesia, pero cuando nosotros venimos a Cristo, es verdad, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, pero si usted debía, tiene que pagar, ¿ya? Si usted hizo un daño, usted tiene que pedir perdón, ¿ya? Y eso es verdaderamente el Evangelio, porque si usted va donde una persona que le conoció cuando usted estuvo en el mundo y le pidió prestado, ¿verdad? Y usted nunca le devolvió, usted viene a Cristo y le dice, ¿sabes? Ahora yo soy cristiano, el Señor cambió mi vida y no le devuelve el dinero, él va a decir, pero si usted va y no le dice que es cristiano, sino que va y trae el dinero y dice, mira, aquí está el dinero que te debía, más el interés por los años que te debía, entonces él dice, oye, ¿qué te pasó? Bueno, es que ahora soy cristiano. Entonces ahí él va a entender claramente, no, él de verdad es cristiano, ¿ya? ¿Entiendes? Porque la restitución tiene que ver con esto. Más que yo quedar libre, dejo libre al otro. El otro entiende, ¿no es cierto?, que verdaderamente soy un hijo del Señor y estoy pagando las cosas, ¿no es cierto?, o el daño que yo ejercí. No es solo dinero, sino que también, ¿no es cierto?, si yo
dañé a alguien, peleé con alguien, ¿no es cierto? También tengo que pedir perdón, ¿ya? Entonces de ahí dice el propósito, ¿no es cierto?, es facilitar el camino de regreso de Onésimo a la casa de Filimón en Colosa, ¿verdad? Y, perdón, se me corrió acá. Entonces era facilitar este regreso de Onésimo, ¿verdad?, a Colosa, de tal manera que Filimón lo perdonara, aceptándolo ahora como hermano en Cristo. Qué tremendo, hermano, ¿ya? Es decir, él que fue un fugitivo que escapó y algo hizo, robó quizás, ¿verdad? Ahora vuelve como un hijo del Señor, ¿verdad? Para servir también al Señor allí en Colosa. ¿Ya? Es interesante, dice que siendo una carta personal, Pablo la dirige también a Apia, la esposa de Filimón, a Arquipo, presumiblemente su hijo, y a la iglesia que se reunía en casa de Filimón. ¿Ya? Entonces, Pablo, ¿no es cierto?, está haciendo esta petición allí, ¿verdad?, para que le reciba el hermano, ¿verdad?, Filimón a Onésimo. Y ahí está el contenido de Colosenses, el saludo siempre y al final, ¿no es cierto?, también el saludo personal o la oración que siempre hace, ¿verdad? Y evidentemente, dice Pablo, tiene un aprecio especial sobre esta iglesia, aunque no había conocido esta obra de manera personal, sino que conocía a Epafras, a Arquipo y a otros hermanos que habían recibido el Evangelio cuando Pablo estaba en Éfeso. A pesar de estar preso en Roma, dice Pablo, está regocijado en el Señor al escuchar los reportes de la fe y el amor de estos hermanos. Y también dice, sin embargo, este afecto entrañable de Pablo no quitaba su deber de advertirle seriamente sobre la herejía que se había asomado a la iglesia de Colosas, ¿ya? Y también ahí está el contenido de Filimón, que es muy cortito, es un solo capítulo, ¿verdad? Donde Pablo apela, ¿no es cierto?, a que Filimón reciba a este hijo en la fe, ¿ya? Pablo inicia su carta a Filimón declarándose prisionero de Jesucristo, ya en esclavo, ¿ya? Como va a hablar de este esclavo Onésimo, él también usa la palabra esclavo, ¿verdad? O prisionero, ¿ya? Y en lugar de apóstol de Jesucristo como lo hace en otras cartas, ¿ya? Luego de su saludo, dice Pablo, en, exalta o encomía y reconoce la piedad de Filimón, de acuerdo al testimonio de los hermanos, que él se conducía en amor entre los hermanos, creciendo en la fe, confiando en la actitud cristiana de Filimón y apoyándose en el respeto y amor que tenía el apóstol también, ¿no es cierto?, hacia el mismo Filimón, ¿ya? Así que la huida de este esclavo obró para bien en la vida de Filimón, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, esperamos con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, que podamos estar ahí, ¿no es cierto?, bien claros, ¿no es cierto?, con esta carta de Pablo a Colosas y también a Filimón, ¿no es cierto?, que es una carta del perdón, ¿ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, también un pequeño bosquejo de este capítulo, que es muy cortito. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas características, se compara, ¿no es cierto?, Colosenses con la carta también a Efesios. Las similitudes ambas enfatizan los términos plenitud y misterio. La sabiduría y el conocimiento forman parte del desarrollo del pensamiento en las dos cartas. Ambas se exponen sobre los principados y potestades, tanto malignos como benignos. Y las diferencias, Colosenses está dirigida en contra de una falsa enseñanza en una situación local, mientras que Efesios es aplicable a la iglesia universal. Colosenses es polémica, Colosenses, perdón, demandando solicitud, mientras que Efesios es de espíritu pacífico, en una atmósfera de calma, alabanza y acción de gracia. Recuerde que Pablo defendía la fe apologética, ¿verdad? Y por eso atacaba a esta herejía, por eso se dice que es polémica, no porque la iglesia sea polémica, ¿ya? Y Colosenses expone también, ¿verdad?, de Cristo como cabeza del universo, mientras que Efesios expone a Cristo como cabeza de la iglesia, ¿ya? Entonces, la plenitud de Cristo que lo llena todo, ¿ya? Es una carta única, la carta de Filimón, ¿ya? Porque se ocupa de un asunto privado que es el perdón. No contiene una exposición doctrinal, sino que es el evangelio en la praxis, ¿ya? Su valor consiste en el hecho de que ofrece una lección objetiva del cristianismo práctico y también la carta a Filemón es un modelo de tacto y cortesía cristiana, ¿ya? Es una de las raras excepciones del Nuevo Testamento en que Pablo no se introduce como apóstol, sino como prisionero, lo acabamos de ver,
Filimón provee información valiosa acerca de las relaciones de la iglesia del Nuevo Testamento con la esclavitud, ¿no es cierto?, que estaba diseminada en toda la sociedad del Imperio Romano. Él no la promueve, pero tampoco la condena, sino que regula, ¿no es cierto?, en una vida de piedad. Es más, ¿no es cierto?, se habla en el Nuevo Testamento de que los esclavos deben sujetarse a sus amos, ¿verdad? Y si son cristianos, con mayor razón. Una elección pastoral, a pesar de su piedad, intelecto, ocupación, erudición, el ministro de Dios se dedica a reconciliar a impíos con Dios y a conciliar a los hombres entre ellos. Es decir, Onésimo fue reconciliado en la predicación de Pablo, ¿no es cierto? Pero también después Pablo se encarga de que Onésimo se reconcilie con Filimón, ¿ya? Entonces, habla de este evangelio vertical hacia Dios y horizontal hacia nuestro hermano. Deidad de Cristo, doctrinas, ¿no es cierto?, que aparecen allí en Colosenses, obviamente porque la herejía atacaba a la persona de Cristo, la reconciliación, la redención, la elección, el perdón, la naturaleza de la iglesia, y refuta la herejía de Colosas con la enseñanza cristológica, ¿ya? No hay grandes doctrinas en Filimón, ¿ya? Pero sí, ¿no es cierto?, dice, tiene una enseñanza central que tiene que ver con el perdón, ¿ya? Por eso está en mayúscula, porque un cristiano que no perdona, Dios no lo puede perdonar, ¿ya? En esta carta se encuentran todos los elementos que intervienen para hacer necesario el perdón. Primero, para que haya perdón, tuvo que haber habido una ofensa. Después, ¿no es cierto?, una de las partes tiene que tener compasión, en este caso el cristiano, la intercesión, que es la que hace Pablo, ¿no es cierto?, en favor de Onésimo, la sustitución, donde dice, bueno, yo te pago y te lo envío también para que él vuelva a ti, y la restauración del antiguo favor y la elevación a una nueva relación, es decir, recíbelo ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo, ¿ya? Pasaje importante, la grandeza de Cristo, la plenitud de la deidad está en Cristo. Ya habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas, ya que habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y en Filimón, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mí cuenta, ¿ya? Es decir, Pablo ahí, ¿no es cierto?, haciendo esto delante del apóstol, ¿verdad?, diciéndole a Filimón, yo te lo pago si él debe algo a ti, ¿ya? Ahora vamos con la epístola de Pablo a los tesalonicenses, ¿ya? A estas cartas, ¿no es cierto?, también le llamamos las cartas escatológicas porque nos hablan de eventos futuros o de los últimos tiempos, ¿ya? Entonces, para que también lo tengamos ahí dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Tesalónica, que hoy es Salónica, era una ciudad de la región de Macedonia, ahí está, ¿no es cierto?, la flechita, ¿verdad? Cerca de Filipo, ¿ya? Filipo está ahí, el puntito rojo al ladito, ¿ya? Cerca de Berea también, ¿verdad? Entonces, fue Casandro su, ¿no es cierto?, fundador de la ciudad de Tesalónica, pero lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto?, es la fundación de la iglesia. Dice, durante su segundo viaje misionero, alrededor de 50 después de Cristo, Pablo viajó unos 160 kilómetros desde Filipo a Tesalónica, pasando primero por Anfípolis y Apolonia, y como era su costumbre, al llegar a la ciudad, Pablo fue a predicar a la sinagoga de los judíos. Pablo disputaba con los judíos de Tesalónica en relación a las escrituras del Antiguo Testamento, acerca de la muerte de Jesucristo y su resurrección, con el fin de demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Ya algunos judíos creyeron y enseguida, ¿no es cierto?, prosélitos griegos. Prosélito era un griego que se había convertido al judaísmo, se habían hecho judíos, es decir, se habían circuncidado y habían sido bautizados, y mujeres, dice, principales de la ciudad también se convirtieron. Entre los nuevos creyentes se mencionan a Jasón, Gallo, Aristarco y segundo. ¿Ya? El ministerio fue notorio entre los judíos de Tesalónica, quienes se llenaron de envidia y provocaron, dice, un desorden en la ciudad. ¿Ya? Entonces eso también es interesante porque también hubo allí conflicto, ¿no es cierto?, en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Dice la instrucción, así que salieron allí para evangelizar a Berea. En Berea Pablo tuvo una experiencia similar a la de Tesalónica, con muchas conversiones, pero también seguida de hostilidad, así que los creyentes sacaron a Pablo de la ciudad, saliendo hacia Atenas, mientras Silvano o Silas
y Timoteo estaban en Berea. Ya ellos se volvieron a encontrar con Pablo en Atenas, y desde entonces Timoteo fue luego enviado de vuelta también a Tesalónica. Ya aparentemente Silas viajó posteriormente desde Atenas a Filipos, mientras Pablo viajaba solo a Corinto. Y Pablo escribió la primera carta a los de Tesalónica en respuesta al buen reporte que trajo Timoteo a Pablo cuando se encontraron en Corinto. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el segundo viaje misionero donde él levanta, ¿no es cierto?, la iglesia en Tesalónica. ¿Ya? Ahora, el trasfondo dice que había pasado muy poco tiempo desde que Pablo salió de Tesalónica, pasando por Berea, Atenas, y ahora estaba en Corinto. El reporte que le llevó Timoteo fue muy positivo y Pablo estaba preocupado porque había dejado muy pronto a esta nueva iglesia, no tuvo el tiempo que tuvo con otras iglesias para poder formar liderazgo, ¿verdad? Y poner allí líderes, y por eso envía a Timoteo y Timoteo le trae buenas noticias. Eran nuevos creyentes y estaban en persecución, y también dice que necesitaban instrucción eclesiológica con respecto a la doctrina de la iglesia, y también escatológica, es decir, de los fines de los tiempos. ¿Cuál es el tema central, no es cierto, de estas epístolas? Ya dice que ambas cartas a Tesalónica son conocidas como las epístolas escatológicas, aunque debemos reconocer que tratan bastante el tema también del orden dentro de la iglesia o eclesiología, ya que se trataba de una iglesia muy joven que requería instrucción básica en cuanto al orden de la iglesia. Los problemas que trata Pablo en esta epístola son completamente diferentes a los que menciona en Gálatas. Ya son problemas de recién convertidos gentiles más que problemas de creyentes judíos, ya que es lo que pasa con la iglesia en Galacia. Por ejemplo, la fornicación, la pereza eran pecados poco vistos en las comunidades judías, como lo señalamos hace un momento atrás, ¿verdad? Ya que la ley se inculcaba desde temprana edad a los niños y estos tipos de pecado eran refrenados desde la juventud. En cambio, los gentiles no tenían este tipo de formación como los judíos. Las relaciones sexuales se practicaban de acuerdo a la conveniencia de cada quien, no de acuerdo a lo que decía la ley de Dios, y por eso Pablo exhorta a los tesalonicenses en cuanto a la pureza sexual, a trabajar industriosamente y a conducirse con prudencia para con los de afuera, ¿ya? En cuanto al tema escatológico, aunque Pablo había hablado con ellos anteriormente, ¿verdad? Ellos tenían dudas en cuanto a lo que habían muerto en Cristo al momento de la segunda venida, y también en cuanto a las ocasiones y los tiempos de ese glorioso evento, ¿ya? Tema central de primera de Tesalonicenses, alabanza. Pablo recibe la noticia de parte de Timoteo y él escribe, ¿no es cierto?, ¿verdad?, una alabanza por la firmeza y crecimiento de esta nueva iglesia gentil, donde él pudo estar muy poco tiempo en medio de la persecución. La iglesia también estaba siendo perseguida, y corrección de errores que habían surgido entre ellos en aspectos de orden eclesiástico y escatológico. ¿Ya? Es un tema apologético donde Pablo defiende su relación con la iglesia. Bueno, recuerde que apologética es defensa de la fe, ¿ya? Por si alguno no lo sabía, ¿no es cierto? Bueno, lo hemos dicho, pero lo vuelvo a recalcar. Apologética es defensa de la fe, donde Pablo defiende su relación con la iglesia en el momento de su nacimiento, y como él predicó el evangelio en medio de gran oposición ahí en Tesalónica, se convirtió mucha gente, pero también así hubo mucha oposición y él tiene que salir. Aparentemente Pablo había sido difamado por algunos que decían que él era algún engañador que solo predicaba para tener alguna ganancia mercenaria, es decir, que él predicaba para obtener dinero, ¿ya? Y no era así, ¿ya? Un tema eclesiástico describiendo el retrato de una iglesia sana y crecimiento, un tema pastoral, también dando ejemplo de su amor y relación como pastor con sus ovejas, un tema escatológico, viendo los eventos del futuro y la esperanza de la iglesia, y por último un tema también misionero, relacionado a la proclamación del evangelio y la fundación de las iglesias. Bueno, Pablo allí era un experto, él había levantado casi todas las iglesias en Asia, ¿no es cierto?, y en el mundo conocido de ese tiempo, ¿ya? Entonces, también él motiva a que la iglesia, ¿no es cierto?, nueva hagan exactamente lo mismo que él había hecho, ¿ya? Ahora, tema de la segunda carta a Tesalónica, dice acciones de gracia de Pablo nuevamente por el crecimiento en amor, en fe y paciencia de los hermanos en Tesalónica, pero hace algunas aclaraciones adicionales respecto a la doctrina de la segunda venida del Señor, ya explicando los acontecimientos alrededor de este evento, advirtiendo contra el andar desordenado
y su consecuente disciplina en la iglesia. Entonces, algunos entendieron, cuando Pablo escribe la primera carta, de que la venida del Señor era inminente. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron de trabajar. Y por eso en la segunda carta Pablo dice, el que no trabaja, no coma, ¿ya? Entonces les llama la atención, ¿verdad? Porque muchos habían dejado, ¿verdad?, de laborar. Amplía el tema, dice, de la segunda venida del Señor, aclarando que no vendrá sin que antes ocurran ciertos acontecimientos. Amonesta a los que andan desordenadamente, demandando a la iglesia que ejerzan disciplina para con esto, porque como no trabajaban igual, ¿no es cierto?, tenían que ir de casa en casa, ¿verdad?, para alimentarse. Escribe esta carta, primera y segunda Tesalonicenses, aproximadamente entre el 48 al 51, en su segundo viaje misionero, ¿ya? Ahora, los propósitos unidos de esta carta a primera y segunda de Tesalónica, ¿verdad? Era una iglesia muy joven que tenía que madurar y expandirse. La presión y la persecución habían aumentado, es decir, una iglesia que estaba siendo perseguida, pero aún así estaba creciendo a pesar de ser joven espiritualmente. La semilla de la falsa doctrina concerniente a la venida del Señor se había sembrado y algunos andaban desordenadamente por no tener una adecuada comprensión sobre el tema, ¿verdad? Y pensaban que la venida de Cristo era algo tan inminente que algunos dejaron de trabajar, ¿ya? Ahora, propósitos de primera, exclusivamente de primera de Tesalonicense, animar a la iglesia en Tesalónica por su crecimiento, contestar falsos alegatos, consolar al rebaño perseguido, ya expresando su gozo por la fe de ellos, ya si estaba siendo perseguido, y Pablo expresa, ¿no es cierto?, su fe y su alegría porque la fe se mantenía intacta, recordándole la importancia también de la pureza moral, que ellos no eran como los otros gentiles, tenían una nueva naturaleza, condenando el estilo de vida holgazán, ¿verdad? Había muchos que se habían vuelto perezosos porque dejaron de trabajar, ya corrigiendo, dice, este incorrecto conocimiento de la venida del Señor, eliminando tensiones dentro del rebaño y exhortando al rebaño en los fundamentos de la vida cristiana, ¿no? Ese es propósitos específicos de primera de Tesalonicense, y propósitos específicos en segunda, incentivarlos a perseverar en medio de esta persecución que se estaba llevando a cabo, aclarar la verdad sobre la venida de Cristo y los eventos que lo anteceden, corrigiendo la falsa enseñanza para quitar la equivocación respecto a que el día del Señor está cerca, en el sentido de que muchos dejaron de trabajar, ¿verdad? Y empezaron a andar desordenadamente. Y reprensión y confrontación a los ociosos que andaban desordenadamente, ¿ya? Entonces tuvo que aclarar algunos aspectos de su primera carta en la segunda carta. Y tenemos ahí el contenido, saludos, ¿verdad? Al principio, y también instrucciones finales y oración, ¿ya? Resumen, Pablo inicia su carta con un saludo y acción de gracias y pasa a repasar y defender, ¿no es cierto?, su ministerio entre ellos, hablando del efecto que ese ministerio tuvo en los creyentes, porque quizás hubieron algunos que cuestionaban, ¿no es cierto?, el ministerio del apóstol Pablo. Pablo revela el amor, preocupación constante que tiene por la iglesia en Tesalónica, ya, por lo cual ora por ellos. Y bueno, no solo por Tesalónica, usted se da cuenta que siempre él está orando por cada una de las iglesias que él levantó, y después las visitaba, y si no podía visitarlas, le enviaba cartas, ¿ya? El capítulo 4 vemos una sección dedicada a la instrucción, en la cual Pablo les habla de la necesidad de la santidad, amor fraternal, conducta ordenada, consuelo que deriva de la esperanza de este regreso de Cristo, y de la necesidad de permanecer alerta y en calma en vista de este regreso. Ya finalmente Pablo da una serie de breves exhortaciones hasta que concluye con una oración y algunos pedidos finales y la bendición, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor. Ya, ahí está. Saludos de acción de gracias y también advertencia contra la pereza en segunda de Tesalónica, ¿verdad? Y tenemos también aquí este resumen, comienza con una nota de aliento, dando gracias a Dios por el aumento de la fe y amor de los hermanos en Tesalónica. Ya Pablo asegura a sus lectores que la posición de perseguidor y perseguido será invertida en el tiempo del regreso de Cristo. Recuerden que Cristo viene a buscar a su iglesia, pero también, ¿no es cierto?, Cristo, ¿verdad?, viene a juzgar a aquellos que no creyeron, ¿no es cierto?, viene a hacer juicio a las naciones también, ¿ya? Las señales que anuncian la llegada de ese gran día son la apostasía, ¿ya? Y la apostasía tiene que ver con gente
que conoció al Señor y que se alejó, que se apartó. Esa es apostasía, uno que seguía los caminos del Señor y que hoy niega, ¿no es cierto?, la vida, la persona y la obra de Cristo, ¿ya? Y también la manifestación de este hombre de pecado, ¿no es cierto?, que en algún momento se va a manifestar, pero que hoy hay algo que lo retiene. También ahí, ¿no es cierto?, se habla de este ministerio, que algunos dicen que es la iglesia, otros dicen que es el Espíritu Santo, ¿ya? Pero eso, ¿no es cierto?, se ve en escatología, ¿ya? La última sección de la carta se caracteriza por una mezcla de acciones de gracia y también de amonestaciones, ¿ya? Así que tenemos ahí este resumen y nuevamente ideas claves, ¿verdad? De Primera de Tesalonicenses, una de las primeras epístolas de Pablo. Si Gálatas fue escrita posteriormente a la fecha que pensamos, Primera de Tesalonicenses sería la primera epístola que escribe el apóstol Pablo. Solo expresaba una idea corta del tamaño de un versículo, ya para una exhortación, en contraposición que en Corintios hacía un capítulo para cada uno de sus temas. Y cada capítulo de Primera de Tesalonicenses termina con una referencia a la segunda venida de Cristo, ¿ya? Segunda de Tesalonicenses, al igual que la primera, dice abunda en material escatológico, profundizando sobre el tema de los eventos relacionados con la venida de Cristo, ¿ya? Y la disciplina de la iglesia para los que andan desordenadamente, ¿ya? Ahora, ideas destacadas en ambas, dice escatología, aunque el tema escatológico es predicado por los hombres de Dios en otros momentos, la epístola a los tesalonicenses tiene la más antigua y completa discusión del tema escatológico en toda la literatura cristiana. El corazón del apóstol también muestra allí, ¿no es cierto?, en primera y segunda de Tesalonicenses, un retrato de la personalidad del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, grandes doctrinas en estas cartas: escatología, el tiempo del regreso de Cristo, el ministerio de iniquidad, la gran apostasía, lo que detiene o impide que se manifieste toda la maldad, ¿no es cierto?, el hombre de pecado o anticristo, el arrebatamiento de los creyentes vivos al momento de la venida del Señor, ¿verdad? Y la manifestación de la venida de Cristo y escatología también con respecto a los inconversos, ¿ya? Sobre la iglesia o eclesiología, la sujeción y respeto a los líderes, ¿verdad? La exhortación y mutua edificación y recomendaciones fundamentales para la vida cristiana, ¿ya? Y también habla, ¿no es cierto?, de la disciplina en la iglesia, ¿ya? Y bueno, ahí aparecen unos versículos para tener una perspectiva completa, ¿no es cierto?, de lo que es la disciplina, que es para restaurar, para, ¿no es cierto?, poder edificar a aquel que ha caído, ¿no es cierto?, hay que restaurarle en amor. Pasajes más conocidos, bueno, el testimonio de conversión, el regreso prometido del Señor, exhortaciones cortas, reconocer a los líderes, amonestar a los ociosos, no pagar mal por mal, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, ¿verdad?, no apagar al espíritu, examinar las profecías, abstenerse de todo mal. Dios nos santifique por completo y seamos guardados en forma irreprensible. Segunda de Tesalonicenses, el justo juicio de Dios sobre los impíos, manifestación del Hijo de pecado antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Los que no tienen amor por la verdad creerán en la mentira, apartarse de los que andan desordenadamente y si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿ya? Entonces ahí está la reprensión del apóstol, ¿verdad? Con respecto a esta iglesia, ¿no es cierto? Y estos temas escatológicos, ¿ya? Se me había cerrado la cámara y no me di cuenta. Así que, queridos hermanos, ya tenemos ya, ¿no es cierto?, varias cartas hasta aquí. Así que hoy día vamos a llegar hasta acá, ¿ya? No les di recreo por lo mismo. Ya la próxima semana, ¿no es cierto?, es que cerramos el ramo, ¿no es cierto?, la materia. Ahí veríamos, ¿no es cierto?, las epístolas o las cartas, ¿no es cierto?, pastorales. Veríamos, ¿no es cierto?, las epístolas generales y Apocalipsis. Y en la segunda parte, ¿no es cierto?, tomaríamos el examen y si no nos da el tiempo para el examen, ¿no es cierto?, Eh, podemos hacer algo allí, ¿no es cierto?, que yo les envío el examen y les doy para cierta hora hasta el día siguiente, ¿no es cierto?, para que puedan enviarlo, ¿ya? Así que no se asusten, ¿ya? Por lo menos hasta aquí nunca he reprobado a ningún alumno, ¿ya? Así que el examen, recuerde que sale de los autoexámenes que aparecen en el libro, ¿no es cierto? Y obviamente lo que vemos en los PPT es como el resumen de lo que está en el libro, ¿ya? Así que
eso, queridos hermanos, no sé si hay alguna pregunta, consulta, se entregan los trabajos también el próximo viernes, ¿verdad? Así que para que también podamos revisarlo, yo tengo una semana para poder revisarlo y entregar las notas. Ujú. Por acá, Pastor, una pregunta. Respecto del Sí, examen, ¿hasta qué parte entra, digamos? Así como temario, quizás tomándolo desde la guía que usted también envió, para prepararnos bien ahí. sí, mire, aparece, ¿no es cierto?, del autoexamen de este periodo Ujú, intertestamentario, perdón, ya se me trabó la lengua, ¿verdad? De estos 400 años de silencio, donde están los imperios, donde aparecen, ¿no es cierto?, también estos sectas, estas religiones, ¿no es cierto? Desde ese autoexamen, después también se recuerden que una de las preguntas que va es que usted tiene que anotar de memoria los 27 libros del Nuevo Testamento. Y al principio, ¿no es cierto?, también del material aparece como Mateo y aparece, ¿no es cierto?, un resumen de Mateo. Entonces, dentro de la prueba va a haber también, ¿no es cierto?, donde van a haber libros del Nuevo Testamento y al otro lado, ¿no es cierto?, ese resumen y usted va a tener que enlazar, ¿no es cierto?, y saber ujú. que ese resumen es de Mateo o es de Marco o es de Lucas. ¿Ya? Ok, Entonces es más o menos así que no es tan complicado, no es que yo les voy a pedir un resumen de cada libro, sino que ya teniendo, ¿no es cierto?, eso en su mente, ¿verdad? No le voy a preguntar fechas, porque en realidad, es decir, uno lleva muchos años y aún así de repente se olvida las fechas, ¿ya? Pero sí, ¿no es cierto?, quién fue el autor, a quién le escribió y más o menos el tema general de la carta o del libro del Nuevo Testamento, ujú. ¿ya? Claro. Hasta la clase de hoy se podría decir, o la clase que viene también entra, digamos, en cuanto a materia. Porque obviamente está en la Lo que, guía también. claro, va a entrar, pero como le digo yo, ¿no es cierto? Pongámosle primera y segunda de Ujú, Timoteo, va a tener que unir usted con lo que decía, ¿no es cierto? Que ese resumen está al principio del ujú, material, ¿ya? claro, Entonces, ya. más que eso, no que lean todo, primera y segunda de Mm, Timoteo, no, sino que qué decía, para quién era y quién lo escribió, una cosita así, ¿ya? perfecto. Gracias. Gracias. De nada, hermano Camilo. Ahí la hermana o hermano tiene la manito levantada, dice Cristian, por eso no pude nombrar. Sí, pastor, buenas tardes. Una consulta. Con referente al trabajo que tenemos que hacer de la... No, 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 de la línea del tiempo. ¿Tenemos que hacerla Ya, separada con mi esposo o la podemos hacer los dos porque vamos a hacer lo mismo? Tenemos como una idea. mire, yo no tengo ningún problema en que lo hagan juntos, pero la exigencia va a ser mayor, ¿ya? Así que tiene que quedarle súper buena, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que Sí. los demás son individuales, entonces no es justo pero si lo hacen juntos, ningún problema, pero sepan los hermanos que a ustedes, ¿no es cierto?, les voy a evaluar, ¿no es cierto?, con más detalle, nada más que eso, ¿ya? Pero lo pueden hacer juntos como matrimonio, no hay problema. Y disculpe, pastor, ¿eso se envía como una foto nomás lo enviamos? Claro, ya me tienen que enviar la fotito al WhatsApp. Entonces, yo tengo que contestarle si veo bien la foto, porque a veces vienen borrosas, ya. Entonces, pero casi siempre me las mandan bien, ya. Entonces, sacan una foto como general, ¿no es cierto?, del cuadro y pueden sacar unas 3 fotos, porque recuerden que es una cartulina blanca, entonces esa cartulina es grande, y unas 3 fotitos parceladas, ¿ya? Entonces, para que yo tenga la visión global y también pueda ir y verlas en forma más cerca. ¿Ya? Recuerde que después las tengo que pasar al computador y ahí poder verlas con mejor calidad. ¿Ya? Pastor, consulta con respecto a ese mismo tema de la línea de tiempo. ¿Es hasta una fecha? ¿Es como del nacimiento de Jesús hasta el 100, por ejemplo, después la línea de tiempo? ¿O es hasta el Apocalipsis, Exacto, sí. Hasta el 100, hasta el hasta 100. el 100? ¿Ya? Ya. ¿Y Hasta el los 100, libros ¿sí? en Desde el orden nacimiento de cronológico? Jesús, claro, de acuerdo a la fecha, ¿no es cierto? Porque nuestra Biblia no está en forma cronológica, está, Sí, ¿no es cierto?, por evangelio y todo. Entonces, en por cronológica, enseñanza, ¿cómo sí. van apareciendo? Ya, Exactamente. como fueron escritos entonces, Claro, no como como fueron aparece en la escritos, Biblia. exactamente. Perfecto, ya, No pues, como aparecen en la Biblia, exactamente. ya, ¿Ya? gracias. Ya, mi hermano. Entonces hoy día vamos a terminar antes debido a estos recreos que los suprimimos, ¿verdad? Porque como estoy con una tablet, en realidad me pilló la tecnología, entonces no me permite aquí como pausar la grabación.
¿verdad? Entonces íbamos a tener tiempos ahí como muy muertos para enviar después la grabación. Así que, hermanos, nos vemos con la ayuda del Señor. El próximo viernes cerramos, ¿no es cierto?, nuestra clase y esperamos en el Señor, ¿no es cierto?, que hemos visto mucha información, entonces por eso yo envío ese material para que usted también después lo lea con más calma, ¿no es cierto?, más pausado. Y mire, hermano, yo siempre doy esta recomendación. Ojalá usted pueda enseñar esta materia en su iglesia. Si no, no lo puede hacer en su iglesia, enséñeselo a su hijo, a su esposa, ¿ya? Para que retenga, porque si no, después viene, ¿no es cierto?, y se va tapando el conocimiento, ¿ya? Entonces, lo ideal es que usted lo pueda enseñar, ¿verdad? Y si no tiene a quién enseñárselo, mírese al espejo y enséñeselo a usted mismo y eso le va a quedar, ¿ya? Así que para que no pierda esa riqueza y, ¿no es cierto?, todo lo que va aprendiendo. Así que oramos al Señor para que también usted tenga un buen descanso y este fin de semana también Dios les bendiga en cada una de las actividades, ¿no es cierto?, en las distintas congregaciones. Señor, te alabamos, te agradecemos, te bendecimos. Tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor. Ya estamos casi culminando, Señor, este tiempo, este caminar por este panorama del Nuevo Testamento. Y queremos, Señor, que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, en Él habita toda plenitud de la deidad y, Señor, el haberte conocido ha sido lo más importante en nuestra vida. Gracias, gracias por habernos salido al encuentro, gracias porque nos sacaste, Señor, de ese mundo, de esa vida llena de maldad, de pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos, Señor, nuestros pies en lodo cenagoso y pusiste nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Por eso te bendecimos, por eso te agradecemos. Bendice a mis hermanos, sus familias, sus congregaciones donde ellos están, Señor, sus pastores. Señor, que este fin de semana también sea un tiempo especial de mucha bendición y de mucha edificación. Oramos en Jesús, nuestro Señor y Salvador, y te agradecemos por todo. Gracias, Señor. Amén y amén. Un abrazo a la distancia, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendición. Luego, chao, chao. Bendición. Nos vemos. Muchas Bendiciones. gracias, Gracias, pastor. pastor. Bendiciones, Buenas pastor. noches. Muchas gracias. Gracias. Noches. Buenas noches. Buenas noches.